nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a esta edición especial de Tiempos Modernos con motivo de la celebración del 2 de mayo. No es la de este día una conmemoración más de las varias que hay a lo largo del año. La del 2 de mayo de 1808 es una fecha singularmente señera en la historia de España. Sucedió que el pueblo de Madrid, hastiado de soportar lo insoportable y abandonado de sus autoridades, tomó su destino en sus propias manos y se decidió a enfrentar lo que hasta ese momento había tratado de ignorar: que la amenaza a la libertad era una misma cosa que la amenaza a la identidad. A partir de un hecho relativamente menor, como fue el que los franceses se llevaran a los infantes a Bayona, donde ya estaban los reyes. Por cierto, la chispa prendió en la capital, primero y luego en toda España. De pronto, el ocupante francés se vio contestado por todo un pueblo que, orgulloso, mostraba estar a la altura de su glorioso pasado. Los españoles convertirían su patria en un infierno para los ocupantes. Muchos años más tarde, Napoleón recordaría aquella contienda como la maldita Guerra de España. Para los franceses supuso un enorme desengaño y la primera derrota napoleónica en Bailén. Para nosotros, la oportunidad de construir la nación política y de entrar en la edad contemporánea con una grandeza que el resto del siglo desmintió, pero que nos llena de esperanza en cuanto a que, abandonados de sus autoridades, los españoles lo hicieron todo por sí mismos. A comienzos del siglo XIX en España la situación había alcanzado un grado de grave deterioro. Desde que la dinastía Borbón se entronizase en Madrid un siglo atrás, la política exterior española había pasado a la órbita de la francesa mediante los 3 pactos de familia que habían tenido lugar a lo largo de la centuria. Durante buena parte de esta, España logró mantener su fortaleza, pero para el reinado de Carlos IV apenas quedaba sombra de la antigua grandeza. El rey, a quien nada interesaba el gobierno, había depositado su confianza en un joven hidalgo, oficial de la Guardia que, desde 1792, dirigía de facto el país, Manuel Godoy. Godoy, inteligente y ambicioso, y a quien Carlos IV había llenado de honores y riquezas, firmó la Paz de Basilea en julio de 1795 tras la desastrosa Guerra de la Convención, consiguiendo que España saliera de la guerra con daños menores. Sin embargo, ante una fortalecida Francia, su política de creciente subordinación a París, concretada en el Tratado de San Ildefonso al año siguiente, no hizo sino alimentar la codicia del futuro emperador. Desde 1799, Napoleón requiere a España en su estrategia de neutralizar el poder británico, con quien está en guerra. Godoy responde afirmativamente y pone la flota a disposición de Francia. El resultado es la derrota de la Armada franco-española en Trafalgar en octubre de 1805. La caída de España en la órbita napoleónica es inexorable. Convertida en poco más que un satélite francés, España firmó con Francia el Tratado de Fontainebleau en octubre de 1807, por el que una fuerza conjunta franco-española invadiría Portugal, aliado de Gran Bretaña. Los portugueses, al negarse a secundar el bloqueo decretado por Napoleón contra los ingleses, se habían convertido en el objetivo del emperador Corso, que había decidido dividir el país luso en 3 zonas: una francesa, otra española y una tercera para Godoy. Entre tanto, el Tratado de Fontainebleau había permitido que las tropas francesas se acantonasen en la península, ocupando España de hecho. La población comprobó cómo las tropas francesas, cada día más numerosas, se acantonaban en las principales ciudades y controlaron las comunicaciones con Portugal, con la capital y la frontera francesa. La sensación de desamparo de los españoles era tanto mayor cuanto que las conspiraciones se sucedían en la corte. A fines de 1807, el heredero Fernando, el futuro Fernando VII, había delatado a sus compinches en la conjura de El Escorial, pero aquello era solo el principio. Fernando quería quitarse de en medio a Godoy. La trama cristalizó en el motín de Aranjuez, urdido por Fernando. El 17 de marzo de 1808, una multitud asalta el Palacio de Aranjuez, donde se hallaban los reyes de camino a Cádiz por si hacía falta salir hacia América, destrozándolo todo durante 2 días. Godoy se libra de ser linchado por muy poco. Ante la presión de la multitud, atizada por el sector nobiliario fernandino, Carlos IV abdica y el trono pasa a su hijo, quien se convierte en Fernando VII. Entretanto, el general francés Murat ha entrado en Madrid el 23 de marzo y al día siguiente Fernando VII es llevado a Bayona por orden de Napoleón. Allí, en Francia, la familia real protagonizará el más vergonzoso de los episodios de nuestra historia. Y tenemos esta noche con nosotros para hablar largo y tendido del 2 de mayo,
un acontecimiento central en nuestra historia y sobre todo contemporánea, a 4 historiadores, a cuál mejor, que todos han pasado por tiempos modernos en distintas ocasiones y que es para mí un verdadero placer presentar. En primer lugar, Juan Ernesto Flügel, a mi derecha, historiador, profesor, escritor, un poco hacedor de todo y sobre todo en esta casa. Muy buenas noches, don Juan Ernesto. Muy buenas noches, Fernando. También tenemos a don Carlos Gregorio Hernando, profesor de Historia del CEU. Le hemos tenido aquí también en alguna ocasión. Creo que es un experto historiador de España y de la época contemporánea, sobre todo de España. Es un placer tenerle con nosotros también. Muy buenas noches. Rafael Rodrigo, profesor, también escritor, profesor de Historia, de Bachillerato. Un honor tenerle con nosotros. También suele acompañarnos casi semanalmente en Tiempos Modernos. Muy buenas noches, muchas gracias. Y muy buenas noches también a don Guillermo Gortázar. Le hemos tenido recientemente con nosotros hablando de Joaquín Costa y el regeneracionismo. Es un placer que venga a acompañarnos esta noche hablando de este tema. Creo que es un tema central y que además a él le ha ocupado particularmente en alguna ocasión, ¿verdad? Muchas gracias por la invitación y tenemos 2 horas aquí, o casi 2 horas, no sé cuánto va a durar, sí. Pero pues nada, largo y tendido. Muy bien, pues para entrar en materia en esta cuestión, que creo que es una cuestión central en la historia de España, tendríamos que plantearnos un tema en general, el porqué, la importancia del 2 de mayo y el porqué, la importancia en nuestra historia y concretamente como hecho fundacional de la historia contemporánea de España. Es importante que lo pongamos en conocimiento de los espectadores. Es no solamente un hecho más o menos glorioso de un pueblo que se negaba a ser dominado y a perder su identidad y su libertad, sino que es un acontecimiento central en nuestra historia contemporánea. Que empiece el que lo tenga bien. Don Juan Ernesto, por ejemplo. Sabes que yo me gusta romper el hielo. El 2 de mayo es fundamental, tanto desde el punto de vista de lo que es la historia inmediata y la historia militar, y la historia a corto plazo, es decir, los hechos que ocurren, como la trascendencia que tiene posteriormente. Yo creo que lo que le ha aportado mayor importancia histórica es esa trascendencia. Porque la sociedad española llega a un momento en el que lleva desde 1713 prácticamente sufriendo el menosprecio internacional y el menosprecio de sus gobernantes, y consciente de su identidad es casi el canto del cisne de la defensa de los valores de lo que entonces todavía no había caído en desuso de llamar patria, ¿no? El hecho de que la población de Madrid, abandonada por sus dirigentes políticos y prácticamente sin apoyo del ejército, que salvo Madrid, Aoiz, Velarde, pues pocos casos hay de apoyo a la población, les dejan prácticamente abandonadas, sabiendo que tienen todo perdido y sabiendo que el general Murat no va a consentir esa sublevación, se lanza contra el resto que queda de la dignidad que para ellos representan esos infantes que van a ser enviados a Bayona, ojo, no a solicitud de Napoleón, sino la última traición de la monarquía a su pueblo, porque es a petición del propio Fernando VII y Carlos IV. Don Carlos, pues, en minuto y medio antes de ir a publicidad, si es capaz de sintetizar la posición primera. La importancia, ¿no?, de este acontecimiento, pues obviamente es un hecho cardinal en la historia de España, pero es parte de una cadena de sucesos, ¿no? Es decir, lo contemporáneo es consecuencia de lo moderno y tendríamos que señalar una serie de hitos, de jalones en el tiempo, la propia Revolución Francesa, que ya nos afecta desde la década anterior, aquella imagen de la familia de Carlos IV retratada por Goya, me encanta como comienzo de las clases de historia contemporánea, Trafalgar, la propia pérdida de América, que se inicia en este acontecimiento, ¿no?, con los intentos de separación, las Cortes de Cádiz, efectivamente, es el nacer de la España contemporánea. De un pueblo que ha sido abandonado por sus autoridades. Ha sido en parte abandonado. Yo no sería tan crítico con Fernando, quizás. Me gustaría reivindicar también algunas cosas de su figura. Un personaje muy machacado por la historiografía. Sobre ese punto trataremos más adelante, efectivamente, sobre la posibilidad, no digo de rescatar la figura de Fernando VII, son ustedes muy libres de hacerlo, por supuesto, sino si existe la posibilidad, digamos, historiográfica, si se ha cargado demasiado las tintas sobre la figura de Fernando VII. Es un punto que me gustaría tocar específicamente, sobre todo en la segunda parte del programa, porque lo creo verdaderamente importante. A veces cuesta entender que un personaje tenga unas tintas tan negras en la realidad, como ha sido proyectado por una historiografía que indudablemente le era de entrada enormemente adversa. En el contexto. Efectivamente. En el contexto donde existe
Efectivamente, pues lo veremos como decimos en la segunda parte. Continuamos luego con la ronda de opiniones. De momento vamos a publicidad brevísimamente. Volvemos. De vuelta de publicidad, no ha sido tanto, seguimos con la ronda de opiniones acerca del tema que habíamos planteado de inicio, ese carácter central del 2 de mayo en la historia española y como, digamos que, acontecimiento fundador de nuestra contemporaneidad. Con Guillermo Bortán. Bueno, hablando de cargar las tintas, yo creo que se han cargado en demasía las tintas, incluso sobre Godoy, sobre Fernando VII. Yo creo que un rey que realmente tiene una visión crítica y muy pocos defensores es Carlos IV. Hoy mismo se presenta en la residencia de estudiantes la biografía más importante hasta el momento de Fernando VII por Emilio Laparra, que es premio Tusquets de biografía. Voy a tener el placer de asistir a la presentación. Y claro, es un reinado de 32 años que tiene luces y sombras, ¿no? Hombre, yo no parto una lanza ni mucho menos por Fernando VII, yo creo que fue un rey inadecuado para unos momentos muy difíciles. España dejó de ser una potencia reconocida internacional y él no estuvo a la altura de colocar al país en su sitio, como pasa tantas veces en la historia de España, que hay gobernantes de segunda y de tercera que dejan pasar la ola de los tiempos y están fuera del foco, ¿no? Pero en fin, sobre eso vamos a hablar a largo y tendido a lo largo de la charla esta. Don Rafael, ¿va usted a dejar de pasar estos conatos de revisionismo histórico por alto? De momento vamos a centrarnos en el 2 de mayo, que vamos a tener, creo que, programa suficiente para extendernos. El 2 de mayo es una de las fechas capitales en la historia de España y es donde se inaugura, sin lugar a dudas, ese paso a la edad contemporánea, abandonando ya lo que es el antiguo régimen. Hay que tener en cuenta que la importancia justamente del 2 de mayo, lo comentábamos previamente, reside en que justamente es la nación. Comienzan las clases populares, solamente hay un grande de España que se suma a ese levantamiento del 2 de mayo, que es Joaquín Fernández de Córdoba, que es marqués de Malpica, pero a lo largo del propio mes de mayo va a ser toda la nación española. Es toda la nación española, todos los españoles, independientemente de la clase social a la que pertenecen, es en los dos hemisferios donde sucede esta sublevación. Y además esa conciencia de haber despertado a la nación española la tenemos también en boca de los propios franceses, en este caso de un polaco, que estaba uno de los oficiales de la Legión del Vístula, que él también ha visto renacer su nación después de los repartos de Polonia del siglo XVIII y habla de que es la nación española la que hace frente a esa invasión francesa. Bueno, se han dicho la verdad es que un montón de cosas que esperamos que todas puedan ser tratadas. Es difícil porque el tiempo lógicamente está tasado, pero me gustaría ahora entrar en una que ha dicho don Carlos Gregorio hace un momento, ¿no? Y es ese entronque de la política contemporánea española, de la historia contemporánea española en la historia moderna, ¿no? Y sobre todo en la historia moderna en lo que tiene de política exterior española, la política exterior del siglo XVIII, ¿no? Si lo vemos desde la óptica actual, probablemente sea una política exterior, bueno, que podemos digamos que ponderarla casi positivamente, ¿no? Aunque presenta una subordinación innegable a Francia con los pactos de familia, etcétera. Pero claro, si la vemos desde el punto de vista de donde partíamos, de la política exterior anterior, donde España era protagonista mundial, lógicamente europeo, pues es una política exterior ciertamente censurable por su carácter subordinado. Quiero decir que el siglo XVIII es la primera vez que la política española está claramente subordinada a una potencia más poderosa que ella a lo largo del siglo, ¿no? Convendría quizá tratar este asunto. Yo miré incluso un poquito más atrás, ¿no? Es decir, en la sucesión de Carlos II ya se empieza a plantear esa necesidad casi, es decir, no solo por parte del rey, sino de ese entorno que plantea que lo que evitaría la división de España al final de esa casa de los Austrias sería precisamente que reinara en España un nieto de Luis XIV, ¿no? Digamos como mal menor, porque España ya se estaba repartiendo en acuerdos internacionales justo en ese momento. Si miramos en una larga duración, efectivamente, ahí se produce, digamos, la bisagra entre una época en la cual España es primera potencia mundial en rivalidad con otros países y se entraría en un siglo de dependencia ante Inglaterra y Francia, pero también un siglo en el que España valora a América, es el gran siglo americano de la historia de España, ¿no? Y se va a un siglo que sería el siglo XIX en el que también se pierde esa seña de identidad casi nada más comenzar. Entonces, poniendo el foco, ¿no? muy arriba,
hay que ver también ese proceso, ¿no? Esa continuidad desde gran potencia a una potencia, digamos, que interviene en un triángulo contra Inglaterra o Francia, haciendo de tercer vértice, y a una época en la cual pues, se deja de intervenir. En nuestro siglo XIX son pocos los momentos, ¿no? La época de la Unión Liberal quizás sería el tiempo en el cual sí que España tiene alguna política exterior, pero es un siglo muy introspectivo. Y también subordinada a Francia, en cualquier caso. También subordinada a Francia y a Inglaterra. A Inglaterra, efectivamente. Caso, sí. Bien, para mí lo que queda claro es que desde la llegada de la dinastía de los Borbones tras la Guerra de Sucesión, España, que hasta entonces se había mantenido en franca decadencia, pero como claramente todavía el imperio colonial y la primera potencia a nivel mundial, europeo entonces, pero vamos, mundial, porque prácticamente venía a ser lo mismo una cosa que otra, es el siglo de las agresiones a España, es el siglo en el que tanto Inglaterra, más por la vía económica y a través de los tratados de comercio, fuerza la decadencia de España, y Francia realmente aprovecha a través de los pactos de familia, fuerza que se vaya sometiendo y que la monarquía borbónica española considere que debe ser subsidiaria de los intereses de la monarquía francesa. Por lo tanto, yo creo que sí que ese siglo XIX, ese siglo XVIII es la victoria de los enemigos de la unidad de España, que ven la posibilidad de devastar lo que fue el Imperio Español, y no por un afán, como luego se ha intentado explicar, de libertad de los pueblos, ¿no? Porque eso ya son interpretaciones del siglo XIX, sino por un afán de dominación a los territorios que hasta ese momento formaban parte de España como nación. Yo la verdad es que no comparto una visión tan negativa ni del 18 ni de la incorporación de los Borbones en la Guerra de Sucesión, que por cierto tiene su origen en una derrota española de la Guerra de los 30 años en la Paz de los Pirineos, ¿no? Cuando una nieta de Luis XIV, perdón, de Felipe IV se casa con Luis XIV, ¿no? Y ahí lo que hay es un reconocimiento de que la lucha austrohispana contra Francia ha llegado a un momento de agotamiento y que hay que hacer otro tipo de alianzas y de entendimientos. Nos estamos yendo todos un poco atrás, pero realmente yo siempre he pensado que el conde duque Olivares, que se empeña con Felipe IV en mantener toda la herencia borgoñona, eso es una contradicción contra el interés intrínseco y principal de lo que es la península ibérica y el proyecto de los Reyes Católicos, que era la unión con Portugal. Es decir, para España era mucho más conveniente mantener la unión con Portugal que pelearse por los Países Bajos, que era un interés mucho más de Viena que de Madrid. Lo que ocurre es que los Austrias españoles, que sin duda alguna fueron el periodo de mayor gloria de España con Carlos V y con Felipe II, sin embargo yo creo que Felipe IV no supo, y el conde duque Olivares no supieron medir la trascendencia de empeñarse en una guerra en el norte de Europa, poniendo en riesgo el Reino de Nápoles, poniendo en riesgo Cataluña y poniendo en riesgo la unión con Portugal, que había sido el gran objetivo de los Reyes Católicos. Realmente si España, esto es hacer una historia ficción, ¿no? Pero si España hubiera mantenido esa unión con Portugal, con toda seguridad se habría mantenido siendo una gran potencia en el siglo XIX. Lo que realmente le quebró a España fue la pérdida de Portugal, y mucho más que el hecho de una nueva dinastía, que yo creo que lo que se hizo fue un cambio de estrategia, en el sentido de pensar que no podemos estar permanentemente peleados con Francia por nuestros vínculos borgoñones y nuestros vínculos con Viena. Vamos, no sé, lo veo así. Ahora, nos estamos yendo demasiado atrás, a lo mejor tenemos que volver al 2 de mayo. No, pues estamos hablando de la política exterior del siglo XVIII. Yo creo que esa reflexión del error del conde duque Olivares, que era sin duda un patriota y un servidor del monarca acérrimo y decidido y una gran personalidad, yo creo que hubo un error de cálculo. Era mucho más importante mantener la unión con Portugal que pelearnos por los países. Yo creo que el conde duque... Perdón, Fernando, que me entrometa. La defensa de la catolicidad, de la unidad de la cristiandad, era lo que había guiado, y hay una consecuencia en ese siglo de lo que se viene arrastrando precisamente desde el tiempo de los primeros Austria, y precisamente se pone la tapa del ataúd a la defensa de la cristiandad. Eso se rompe en la Guerra de los 30 años, efectivamente, y ya entramos en la geopolítica, ya entramos en ese sentido si Francia o España o Inglaterra.
Pero en ese sentido, ahí sí que se pasa una gran época y se entraría en un nuevo tiempo histórico, en el camino al Estado moderno. Estamos en conceptos distintos. España está defendiendo una cosa diferente a lo que es el concepto de Estado moderno. Está en otra cosa. Mientras que Francia lleva desde por lo menos Francisco I, aunque en realidad probablemente desde tiempos de Felipe el Hermoso, desde el comienzo del siglo XIV, estaría en el Estado moderno. Y España ha tardado. Francia tiene una coherencia que es el heptágono, mientras que España tenía una coherencia que era la península. Sí, no, indudablemente, sentido, pero eso sí lo vio el conde duque. De hecho, el conde duque lo que pretende realmente es imitar a Francia. Él se da cuenta de que Francia, teniendo menos capacidad, sin embargo, está siendo más potente que España. El planteamiento de la Unión de Armas de 1626 realmente lo que es tratar de reconducir a España en el camino que está recorriendo Francia. Lo que pasa es que quizá, yo soy de los que opinan que al conde duque lo que le falló fue el tiempo histórico, y fue Felipe IV, ¿no? Pues realmente yo creo que es un hombre muy notable. Pero en fin, no estamos con el conde duque. No, pero tenemos que empezar ahí, porque habéis apuntado muy bien que justamente la defensa de la catolicidad del 16 al 17 es totalmente distinto que los pactos de familia del 18 y los intereses de la Casa de Borbón, que ya no es ni siquiera recuperar territorios, sino que situar a los distintos hijos de Felipe V en tronos y en ducados italianos. Felipe II intentó librarse del tema flamenco, dejando en herencia a su hija Isabel Clara Eugenia. No tuvo descendencia, y ya lo intentó previamente con María de Inglaterra, porque en el pacto firmado de matrimonio, en caso de haber tenido descendencia, hubiera sido rey de Inglaterra y duque de Borgoña. Luego ahí se entendió. Sí comparto la idea de que Olivares, desgraciadamente, intentó abarcar demasiado y tal vez se equivocó. Por eso, tal vez también Portocarrero, que era el líder de la facción borbónica en la corte, enfrentado a los austracistas de Oropesa, sí tuvo la percepción de que es mejor cambiar de invertir las alianzas dinásticas y cambiar una casa de Borbón por una casa de Austria por una casa de Borbón. En el 18 Fernando VI es el único que intenta llevar una política de equidistancia entre Londres y entre París, porque además él está casado con una portuguesa. Justamente entiende mucho mejor eso de la alianza con Portugal, mejor que con los distintos estados europeos. Pero en general el siglo XVIII se caracteriza por los pactos de familia. Se firmaron 3 y el tercero se prolongó con la guerra de independencia americana. Pero básicamente lo que hemos hablado es justamente esto. Es un cambio de la geopolítica dinástica del XVIII con la defensa de la religión y de la hispanidad del XVI y el XVII. Bueno, hemos hablado de válidos y no está de más traerlos a colación precisamente porque vamos a hablar de otro de ellos, el que sea posiblemente el último válido, Godoy. Godoy, un hombre con mala prensa, que por aquí también ha salido una defensa y una reivindicación de su figura. No es mala cosa que se haga esto. Y, en fin, Godoy, un hombre que en fin, fue honrado de una manera, en cierto modo, sorprendente por los reyes. Un hombre que no cayó bien ni a la nobleza ni al pueblo, que le consideró un advenedizo. En gran parte, y de hecho luego sería el pueblo utilizado por el propio Fernando VII para arremeter contra Godoy. Claro que era persona interpuesta para ir contra su propio padre Carlos IV, pero en fin. Y lo cierto es que él tampoco hizo gran cosa por ganarse a esa nobleza, a la que proyectó unas desamortizaciones que lógicamente no cayeron muy bien, como es previsible por otro lado. Y en fin, ese advenedizo que sí se supo ganar, en cambio, el aprecio profundo, además, de los reyes, hasta unos límites, en fin, poco usuales, ¿no? Sí, sería uno de esos últimos válidos. Hay un gran libro de John Eliot y también hay una biografía de Emilio Laparra, precisamente de Godoy, que se estudian toda esta serie de casos de gobernantes que terminaron por suplir a los reyes. En los otros, en los que ya se han nombrado, por ejemplo Olivares y otros, ¿qué existía? ¿Qué estaba ocurriendo? Que la administración se había hecho compleja y los reyes necesitaban en ese sentido de un hombre experto. Tuvimos reyes muy jóvenes que llegaron a reinar con 20 años. Felipe III, por ejemplo. Es decir, que sí que necesitaba un hombre que le condujera en lo que era la gobernanza de un Estado que se va haciendo dificultoso, con secretarios de Estado, que tiende en ese sentido a crecer. Cuando llegamos a este tiempo ya no se explica así. Es decir, Godoy es bastante más joven que esa generación que está en el poder, no es ni Florida Blanca ni Aranda, es decir, responde a otro concepto. Y yo no me quería meter en un berenjenal, pero poco a poco mi reflexión me va llevando a ello, que sería la relación, como tú has dicho antes, con el rey y con la reina, un poco lo que está detrás de esta situación. A él también se le identifica con esa política pro-francesa.
aunque en principio no lo representa, él está en la guerra contra Francia, pero poco a poco sí se va, digamos, encarnando en ese papel de lo que sería la alianza dura con Francia, frente a la que va reaccionando nuestra nobleza, que aprovecha a Fernando en esas circunstancias. También su maestro Escóiquiz es el responsable de esa trama que citábamos al principio. Es decir, que Godoy se identifica en ese sentido con lo que van a rechazar los españoles en el año 1808 y lo que ya vienen rechazando de alguna manera. Es decir, en 1801, la guerra de las Naranjas, es la guerra por la cual pues, mi mujer es española, ¿no? Digamos, Olivenza pasa a ser territorio español, pero no deja de ser una guerra frustrada que se termina anticipadamente en 15 días. Trafalgar, una derrota que nos machaca. Perdemos nuestra armada, perdemos la posibilidad de conectarnos con América de una manera frecuente. Todos los ataques que recibe la monarquía española, Santa Cruz de Tenerife, Nelson, Buenos Aires, Coruña, muchos son los lugares, Cádiz, que se ven afectados en ese momento. Es lógico que la experiencia de la conexión de la alianza y la amistad con Francia, como dirá Andrés Torrejón en aquel manifiesto, termine por ser una experiencia que nos va llevando a esa ruptura con el propio Godoy. La figura de Godoy es complicada, porque yo creo que hay un primer Godoy y un segundo Godoy. En un primer momento, Godoy es una persona que es contra toda posibilidad, y más en ese momento, asciende rápidamente en la administración hasta convertirse pues, en el hombre no perteneciente a la Casa Real más poderoso de España. Y lo hace con un concepto de, valga la expresión, entiéndase, europeizar la administración en España. Es decir, copia cosas que han funcionado en otros países, como la puesta en funcionamiento de tierras a través de la desamortización, la reducción de déficit, en fin, una serie de cuestiones que podrían ser lógicas de aplicación en la situación de crisis que vivía, sobre todo crisis económica que vivía España y crisis de autoridad. Pero luego llega un momento, sobre todo en el cambio de siglo, en el que Godoy deja de pensar, o su actitud nos lleva a pensar que él dejase de pensar en el bien de la corona para convertirse en un defensor exclusivo de Godoy, ¿no? Cuando él firma finalmente el Tratado de Fontainebleau, lo hace no por una cuestión de Estado, sino porque su ambición se colmaría siendo coronado rey. Entonces ahí hay un cambio. Y si la figura con ese cambio la enmarcamos en que ni la nobleza lo acepta porque es ese que viene de fuera a quitarnos lo que tradicionalmente hemos ocupado los nobles, y además esa nobleza sabe, sobre todo a través del sector de la nobleza más pro Fernando, manejar al pueblo para que lo desprecie, porque saben azuzarle contra él, le personifican en él como el culpable, el responsable de los males que está teniendo España, es el personaje típico para que acabe siendo el muñeco del pim pam pum del periodo concreto. Descarga muchas responsabilidades, es decir, hay otros personajes, hay toda una trama nobiliaria en torno a la figura de Fernando VII que ha salido bien librado en la historiografía precisamente porque se han cargado las tintas contra Godoy. Pero sus ideas de mejora y reforma en un primer momento, sobre todo en los 15 últimos años del siglo XVIII, no fueron malos, pero el cambio de siglo le transforma, le llevan a que se muestre como una persona de especial ambición. Nosotros tenemos que dar paso a un bloque publicitario que esperamos que sea muy breve y volvemos de inmediato. Ya estamos de vuelta y estábamos hablando de Godoy y estamos hablando del Tratado de Fontainebleau. El Tratado de Fontainebleau, bueno, que tiene, la verdad es que tiene muchas peculiaridades, tiene algo de apaciguamiento, el Tratado de Fontainebleau, tiene también algo de reflejo de una ambición desmedida de la que hablábamos con respecto a la figura de Godoy, y tiene mucho también de lógica subordinación, ¿no? Es el Godoy y es el Carlos IV que ya, bueno, pues son auténticamente temerosos de Napoleón, y son capaces de firmar cualquier cosa, algo que se verá con posterioridad. Bueno, Fontainebleau lo que consagra es una división de Portugal y es una
facultad de entrada a las tropas francesas que se acantonan en España y que será finalmente, en último análisis, la causa directa de la guerra de independencia, en definitiva, el 2 de mayo. Sí, a mí me gustaría que pasáramos a lo que es el estallido de la guerra contra el invasor que se produce a partir de Madrid y que se levanta el famoso alcalde de Móstoles que todos conocemos, ¿no? Podemos verlo en dos perspectivas y yo creo que el debate se puede hacer en dos niveles, ¿no? Uno es el nivel político de lo que eran los antiguos ilustrados, los afrancesados y los doceañistas, que son los tres núcleos, digamos, por así decirlo, de partidos políticos que empiezan a operar a partir del año 1808. Y el otro panorama de debate muy interesante, que a veces se olvide que es muy importante, es el de la guerra en sí. Hay una sublevación popular, hay un ejército regular que se moviliza y que tiene la gesta de Bailén, y hay una alianza con el Reino Unido, singularmente con Wellington, que pasa a tener una relación con la Junta española, del gobierno español, y que destaca allí a un general famoso, al general Álava, que es un personaje no muy conocido y no muy destacado, pero del que ha hecho un libro magnífico Serrat, un historiador de San Sebastián, y que es una biografía del general Álava que es impresionante porque llegó a tener una conexión y un vínculo con Wellington tan intenso que le llevó incluso a ser el único militar español que estuvo en el Alto Estado Mayor en la batalla de Wellington, en Bélgica, ¿no? Waterloo. Perdón, la batalla de Waterloo, con Wellington, ¿no? Estaba ahí en el Estado Mayor. Y realmente son dos niveles que, si queréis, lo pasamos un poco a discutir ese tema, pero a mí me parece importante porque la política española de todo el siglo XIX está vinculada a estos tres grupos que os he citado antes, de ilustrados, doceañistas y los afrancesados, ¿no? Y por otro lado, el tema de la guerra, ¿no? La guerra fue muy importante, vamos, porque es... No, evidentemente. Lo que pasa es que esto, digamos que forma parte del segundo bloque, más bien, ¿no? Estamos tratando de analizar cómo llegamos, ¿no?, al estallido precisamente del 2 de mayo, por esa ocupación del territorio español por parte de las tropas francesas, que les permitimos, en definitiva, porque hay un plan de reparto de Portugal, una parte del cual, la parte sur, el tercio sur, podemos decir, le corresponde al Príncipe de la Paz, le corresponde a Godoy. Eso es. Y hay también un reparto de España. Es decir, hay una parte de la península, quiero decir, que va a ser vinculada a Francia, volviendo una suerte de marca hispánica. Hasta el Ebro. Eso es. Y eso no es un hecho menor tampoco, ¿no? Y hay que verlo también en un contexto en el cual Francia ha iniciado una guerra general en muchas ubicaciones de Europa, en la que ha ido ya ganando varias batallas, y contravenir probablemente a Napoleón iba a implicar un conflicto en el que España no iba a salir bien librado. Ahí también se entienden, en cierto modo, no solo las ventajas personales, sino también las renuncias, en ese sentido, a tener una postura más de fuerza ante Napoleón, que nadie había podido tener. Ya ha vencido a los emperadores, va camino de tomar Dinamarca, el marqués de la Romana está colaborando, un general español está colaborando en la toma de Copenhague, se va camino también de Portugal. Los reyes de Portugal van a tener que huir en el tránsito de Fontainebleau al 2 de mayo. En el vídeo se comentaba, es decir, los reyes de España están pensando en la misma idea, ¿no?, de Pedro IV de tener que desplazarse. Lisboa asediada, antes se ha mencionado Marat, Dupont, ¿no?, tomando pues toda esta geografía, 50 ciudades españolas que van a tener presencia francesa en ese momento. Los primeros conatos también de conflicto entre la población española y la guarnición francesa. Es decir, es un año muy intenso a nivel político, y donde va cuajando algo que se ha dicho ya aquí varias veces, ese concepto duro, contemporáneo de lo que representa la nación como entidad política frente a la nación meramente como origen o como lugar de nacimiento, ¿no?, donde se va adquiriendo esa personalidad. Y aunque el pueblo no conoce las condiciones de este acuerdo con Francia, no conoce el conjunto de renuncias que probablemente habrían llevado a una rebeldía bastante mayor y con otro destinatario, no solamente el emperador de los franceses, va acalado ya, digamos, en la población ese rechazo a los franceses.
apuntas una cosa muy importante, que es precisamente ese pacto, digamos, de reeditar una marca hispánica por la cual Napoleón iba a establecer la frontera en el Ebro, que contrasta vivamente, que acepta la corona en definitiva, que acepta la corona de España, mientras que en 1810 los franceses ofrecerán a los catalanes la posibilidad de incorporarse a su imperio, creando una especie de autonomía en Cataluña con el reconocimiento del idioma catalán como lengua oficial, y sin embargo eso producirá una reacción en el pueblo enteramente distinta a la que había producido el ofrecimiento de Napoleón a la corona. Mientras la corona acepta esa mutilación del suelo nacional, los catalanes en absoluto lo aceptan, hasta el punto de que Cataluña y Navarra son las regiones de España en las que hay una contestación más fuerte en términos de resistencia militar a las tropas francesas. Sí, resistencia hay en muchos lugares, ¿no? Sitios, ¿no? Sí. Sitios de Gerona, el sitio de... Pero en partidas guerrilleras también, ¿eh? En partidas guerrilleras. Sí, pero que Cataluña también tiene una experiencia de lo que representa la dominación francesa muy intensa, la Guerra de la Convención, por ejemplo, ¿no? Y tiene una experiencia también histórica de lo que ha representado Francia, ¿no? En Cataluña. Podríamos remontarnos al siglo también anterior, ¿no? La llegada de los Borbones frente a la que allí se defiende a la Casa de Austria, a diferencia de la guerra anterior, y podemos seguir 1640. Podríamos seguir yéndonos al pasado. Es decir, la experiencia de la dominación francesa pues no es precisamente favorable en ese tiempo, ¿no? Y en la Guerra de la Convención hay regiones catalanas que fueron ocupadas y hay regiones vascas que fueron ocupadas. Entonces, en ese sentido es normal también que sea más intensa por la frontera la reacción a Francia. Pero hay otras regiones, a veces se habla también en ese sentido tan general, ¿no?, de rechazo a los franceses. No todo el mundo lo tuvo tan claro, no todos los pueblos lo tuvieron tan claro, ni fue tan generalizado ese odio a lo francés. Hay muchos lugares donde se contemporiza, y no son solo las élites, se está pensando en otras claves más de intereses. Ya veremos qué poder se establece en Madrid, las noticias llegan muy lento. Recuerdo, por ejemplo, el caso, se ha estudiado mucho, la Junta Suprema en Canarias, ¿no? Llega un barco francés y le rinden pleitesía, y eso le cuesta luego el puesto al capitán general, y llegará luego un barco inglés con las noticias distintas de lo que ha ocurrido ya en mayo, y se cambia un poco la escenografía, y las élites ya ahora sí se preparan para lo que será la reacción. Hay un episodio que precede al 2 de mayo, que es, pero que ofrece un hilo, digamos, directo. Marzo. Efectivamente, lo que sucede en marzo, lo que sucede en Aranjuez, ¿no? En donde podemos decir que las masas entran en escena, teledirigidas, pero entran en escena y ya no abandonan el escenario, bueno, casi podemos decir hasta el día de hoy, ¿no? Porque inauguramos la era contemporánea que se caracteriza, entre otras cosas, por esa presencia de las masas, en el sentido de que el objeto de la política y el sujeto de la política es el pueblo, ¿no? Cosa que hasta ese momento no estaba ni muchísimo menos clara. La manipulación de las masas ya viene del motín de Esquilache. Manipulación, sí. Entonces, siempre existe un descontento. En el caso de Esquilache siempre la puntilla es una nimiedad, que es cambiar el vestuario por temas de seguridad. El descontento proviene del alza de precios por la liberalización del año anterior, en 1765. Y en el caso de la sublevación del 17 de marzo de Fernando, también viene por un descontento, que es que ha habido una gran hambruna en 1804-1805, la guerra se pierde, y como comentabais antes, pero es que en 1807 no se está en condiciones de rechazar nada por parte que pida Napoleón. O sea, las tropas imperiales vienen de conquistar Viena tras la batalla de Ulm, de Austerlitz, de derrotar conjuntamente a austriacos y a rusos, a derrotar a los prusianos en Jena, de volver a derrotar a los rusos, de firmar la paz de Tilsit. Aún así, Godoy se da cuenta de que lo que se ha firmado en Fontainebleau no se corresponde con lo que se está viendo en la realidad. El primer cuerpo de ejército de Junot ya ha pasado hacia Portugal, pero comienzan a llegar nuevos cuerpos de ejércitos, y sobre todo encabezado por Joaquín Murat, el cuñado del emperador. Y esto ya empieza a resultar muy sospechoso. ¿Por qué razón hay que asegurar las comunicaciones internas dentro de una nación que es aliada? Además, el ejército español ha tenido que abandonar el interior de la península y situarse en toda la costa en previsión de un posible ataque británico. Así que Godoy, en un último momento, cuando llega a Aranjuez, ya llega con la idea, y de hecho se comienzan a hacer las maletas para que la familia real, Carlos IV
y sus hijos abandonen España, se trasladen a Gibraltar y hagan, como bien has dicho, el traslado desde la península hasta las Indias para tratar de resistir allí. Resulta muy curiosa, y luego fue, digamos, en cierto modo reprendido por el emperador, la figura del embajador francés, que, digamos, de alguna manera intenta motivar todavía más al partido fernandino para que ese motín popular se lleve a cabo, cuando Napoleón lo que tenía en mente era aprovechar ese descontento popular de la figura de Godoy para presentarse él como el salvador de España y no al revés, como el invasor. Claro, es un truco que le salió mal. Ya, de todas formas, en el Tratado de Fontainebleau y en los acuerdos que tenían en su ocupación de Portugal, se establecía que el sostenimiento de las tropas francesas la tenía que hacer los pueblos y los campesinos en los caminos de los... Claro, un ejército tan cuantioso y que normalmente simplemente firmaba un papel de recibo de que había recibido trigo, cebada, alimentos para los animales. Hay que pensar lo que es el movimiento de un ejército, es terrible, ¿no? Eso ya causó en el ánimo de los españoles, que se veían obligados a sostener un ejército invasor, un descontento extraordinario. En ese sentido, el 2 de mayo es, digamos, la chispa de una situación previa muy caldeada, ¿no? Hay una cuestión, es que se ha hablado de que Aranjuez, o el motín de Aranjuez, el motín de Esquilache, como los momentos en los que podríamos hablar de que la nación toma conciencia de sí misma y se lanza contra... Yo creo que hay que diferenciar claramente lo que pasa en Aranjuez, o lo que pasa anteriormente durante el reinado de Carlos III y su ministro Esquilache, con lo que pasa el 2 de mayo. No porque el actor no vaya a ser el pueblo, que lo es, sino porque en los dos casos anteriores hay un interés de un sector de la nobleza que lo dirige hacia ese levantamiento, mientras que el 2 de mayo ya es autónomo el pueblo. La sociedad española, de forma autónoma y sin que le dirijan esas élites, porque recordemos que Florida Blanca y demás se quedan callados, no actúan el 2 de mayo, ya es el pueblo el que toma conciencia de la necesidad de actuar. ¿Y actúa cómo? Pues con toda la violencia y la contundencia, que en los dos casos anteriores pues tenemos que al final es una revuelta contra los consejeros que se ha traído Carlos III de Italia, y en el otro lugar es una revuelta auspiciada por el sector de Fernando VII para atacar a su padre a través de Godoy nuevamente, ¿no? Creo que ahí el 2 de mayo tiene más importancia que esos dos, precisamente. Sí, apuntas muy bien, porque las dos anteriores son sublevaciones patrocinadas por la nobleza por intereses políticos. Y claro, sin embargo, el 2 de mayo, ese grito de la nación, claro, que además tiene dos antecedentes. Tiene el 18 de abril en Burgos, donde la presencia de las tropas francesas ha producido unos roces terribles con la población, pero incluso sobre todo por los abusos a las mujeres, que es brutal lo que ocurre. Pero es que el 20 de abril... el descontento estalla en León, y en León ni siquiera hay presencia de tropas francesas. O sea, cuando se van allí a protestar al corregidor y a las autoridades, poco menos que... ¿Y contra quién protestamos? Es decir, ya existe un descontento de esa presencia francesa, que es distinto de un intercambio de grupos políticos, el Partido Aragonés de Aranda, o Florida Blanca, o la figura de nuestra de Godoy. Lo que pasa es que a su vez... más importante ese 2 de mayo que los... Pero a su vez, evidentemente que lo es, pero a su vez hay diferencias entre los motines. El motín de Esquilache y el motín de Aranjuez no tienen muchas semejanzas, aunque puedan tener algunas, ¿no? No, pero son lo que quiero decir, realmente. Evidentemente, pero lo que quiero decir es que la movilización comenzará ahí, por los motivos que fuere, y ya no cesará. O sea, eso es a lo que me refiero, ¿no? Aunque en el caso de... no cesará porque es simultánea, en el caso de Aranjuez, es simultánea al malestar que existía en un sinfín de capitales de provincias españolas que estaban produciendo ya altercados abiertos con el ejército francés, en muchos casos, con muertos. O sea, quiero decir que ese malestar ya estaba ahí. Y, bueno, la espontaneidad del 2 de mayo, en fin, no es el tema, pero hay quien está actuando sobre la población el 2 de mayo. Es decir, que aunque no se haya establecido un hilo conductor, como en el caso clarísimo efectivamente, del motín de Esquilache e incluso en el de Aranjuez, están actuando fuerzas ahí. Es decir, no hay esa espontaneidad del 2 de mayo. Yo tengo muchas dudas acerca del carácter espontáneo de nada en la historia. O sea, y la experiencia reciente de la historia de España, creo que esto que despeja la duda. Pero hay una cuestión, además, con todos esos roces que estáis citando, y es que una de las principales vulneraciones del Tratado de Fontainebleau es que Fontainebleau lo que se establece es que van a pasar 25.000 soldados exclusivamente. Y realmente, al final, llega un momento en que son 5 veces, o sea, ese número multiplicado por 5, y el mantenimiento de 120.000
20.000, hay cifras, ¿no? 120, 140.000 soldados, no es lo mismo que mantener 25.000. Y eso lo sufre la población, que también es una cosa importante, no solo en las ciudades, sino en el mundo rural. Efectivamente, y esto nos conduce precisamente a los hechos del 2 de mayo, que es acerca de lo que vamos a ver el próximo vídeo, los 2 de mayo y todos los acontecimientos que se desencadenan a partir de este momento. Lo vemos. Napoleón condujo a la familia real a Bayona para obligar a Fernando VII a devolverle la corona a su padre, Carlos IV, quien a su vez la cedería a Napoleón para que éste se la entregase a su hermano. La corona de España había descendido al nadir de su dignidad. En Madrid, entre tanto, el mariscal Murat se instauraba con todos los poderes, eliminando el poder de la Junta de Gobierno que Fernando VII había dejado en Madrid, que quedará limitada en lo sucesivo al ámbito de la corte. Sobre los españoles ya no hay autoridad alguna más que la francesa, y los españoles pronto mostrarán que no aceptan dicha autoridad. Por petición de Carlos IV, Murat ordena que sean enviados a Francia 2 hijos del monarca, pero la Junta de Gobierno se niega hasta que no reciba órdenes de Fernando VII, de quien finalmente se reciben el 1 de mayo. De modo que la Junta de Gobierno accede a lo que Murat le pide. El pueblo está cada vez más soliviantado ante la deriva de la situación. Los exteriores del Palacio Real se llenan de madrileños inquietos y expectantes. Cuando llega el carruaje destinado al infante Francisco de Paula, la multitud congregada estalla al grito de ¡que nos lo llevan! El gentío invade el palacio al ver al infante en un balcón y Murat envía a los granaderos a reprimir la muchedumbre contra la que dispara. Pero, al contrario de lo esperado, los madrileños no huyen, sino que se enfrentan armados apenas con su valor y unas pocas armas blancas a las tropas napoleónicas. Es el 2 de mayo de 1808. La rebelión se extiende por toda la ciudad, en la que Murat consigue introducir 30.000 soldados frente a los menos de 3.000 soldados españoles de guarnición en la capital, que tardarán unas horas en sublevarse, atados por la alianza con los franceses. Los paisanos piden armas en los cuarteles para enfrentarse a los ocupantes. Los militares se las niegan, pero en el cuartel de artillería de Monteleón, los capitanes Daoiz y Velarde, que conspiraban desde hacía semanas, abren las puertas al pueblo y encierran al destacamento francés acuartelado en Monteleón. El posterior asalto de los franceses será repelido con energía y pondrá al enemigo en fuga. Tras varios asaltos mueren Clara del Rey y Benita Pastrana, abrazada a su cañón, y los capitanes insurrectos, Daoiz y Velarde. El cuartel es tomado tras 3 horas de resistencia desesperada, causando a los atacantes casi 1.000 muertos. La venganza alcanzará a otra heroína de aquella jornada, una bordadora madrileña adolescente, Manuela Malasaña, que se defiende con unas tijeras y es fusilada, precediendo a centenares de madrileños en los paredones. Los combates se generalizan en Madrid y a continuación la rebelión se extenderá por toda España, según se van teniendo noticias de los acontecimientos. Comienza lo que se conoce como Guerra de la Independencia, porque lo fue. Una guerra que pondría en pie al pueblo español para combatir durante 6 años a un coste altísimo, unos 400.000 muertos. Más allá de los avatares militares, la Guerra de la Independencia señala el nacimiento de la nación política española. Los españoles, abandonados por sus autoridades, fundamentalmente por la corona, tuvieron que organizarse y dotarse de sus propias instituciones, lo que en sí era un acto revolucionario, aunque una amplia mayoría de españoles estaban en las antípodas del liberalismo. Así pues, el estallido de la guerra dio lugar a una situación revolucionaria. El pueblo se tuvo que hacer cargo de su propio destino, ante la ausencia de la autoridad real. Pero lo hizo solo, a la espera de que ésta fuera repuesta en el trono. Sin embargo, cuando el rey fuese repuesto, ya nada volvería a ser lo mismo. Bueno, y me van a permitir ustedes un pequeño guiño a la actualidad, porque esta rebelión del 2 de mayo es una rebelión contra la legalidad, y es una rebelión contra una legalidad que se había vuelto una coartada y contra una legalidad que se había vuelto insoportable, en la cual se produce un alzamiento de una parte muy grande de la población, secundado por militares. ¿Qué les parece a ustedes? Un alzamiento contra la legalidad. Lo pongo entre interrogaciones, porque la legalidad en ese momento... Fernando ha dejado previsto qué tiene que hacer España si él no regresa. Ha dejado previsto la convocatoria de las Cortes, ha dejado previsto esa regencia, la declaración de guerra incluso, ¿no? Si se prolongaba más allá de cierta fecha su retraso. Eso también es legalidad. Entonces, las órdenes dadas por el rey antes de partir se tienen como las ciertas, más allá de esto otro que llega de Francia en mayo, de lo que ya no se tiene tan claro. Es decir, Fernando había predispuesto también esa reacción. ¿Quién es el rey de España en ese momento? Que también sería efectivamente otra cuestión que está de fondo. Es decir, ¿quién representa la autoridad? Pues la verdad que los españoles lo tienen bastante claro en ese sentido, ¿no? Y la adhesión a Fernando es manifiesta. De ahí que la cuestión de la legalidad, incluso en el proceso posterior,
tiene sus más y sus menos, ¿no? Es decir, ¿qué hacen con la legalidad de las Cortes de Cádiz? Pues en algún momento meten la mano y desaparecen documentos de una determinada forma de convocatoria. O sea que la legalidad en este momento embrionario del régimen liberal es mejor todavía dejarla estar. Pero es verdad que es en ese momento la situación que hay en España es una situación propiciada por quienes detentan la autoridad. Y esto me parece que es... Sí, pero hay dos cuestiones que rompen el principio de que la legalidad representa la ocupación francesa. En primer lugar, que la legalidad de España es la que es independientemente de la firma del Tratado de Fontainebleau. Es decir, la legalidad, el funcionamiento legal de España es la monarquía representada en ese momento por Fernando VII. Eso es un punto. Cuando el Tratado de Fontainebleau no tiene por qué vulnerar, pero aunque aceptásemos el Tratado de Fontainebleau como el que rige el total de la legalidad en España, el secuestro de la familia real española, por Napoleón y su llevada a Bayona, rompe cualquier principio de legalidad. Bueno, si no se lee las cartas de Fernando VII no aparece tal secuestro por ninguna parte. La orden, ellos iban a abandonar España y la orden de llevarlos para Bayona es de Napoleón. Por lo tanto, no fue una marcha voluntaria hacia Bayona. No fue una marcha voluntaria hacia Bayona. Tampoco se resistieron demasiado. Pero es que es lo que estamos diciendo. Ante 125.000 soldados, cuando España tiene la cuarta parte de soldados, ¿qué capacidad de resistencia tiene? En aquel momento creo que había 50.000, pero en cualquier caso eso no. Bueno, menos de la mitad. En cualquier caso, la legalidad queda rota por esos hechos que trascienden los acuerdos firmados. Y por lo tanto, la rebelión del pueblo de Madrid, no de Madrid, vamos a dejarlo del pueblo de Madrid porque parece que solo fue el de Madrid, pero ya hemos dicho aquí que fueron varios. La rebelión generalizada contra los franceses es en demanda de que se cumpla la legalidad que considera la nación española, que es el sujeto que se levanta contra ello. Yo creo que es en nombre de la libertad y la identidad nacional. La legalidad no le importa absolutamente a nadie. Yo creo que el Tratado de Fontainebleau, el 2 de mayo, no se acuerda de él ni Napoleón ni Fernando, no se acuerda nadie. Eso es agua pasada no mueve molino, ¿no? Realmente el 2 de mayo lo que se plantea es una sublevación popular, más o menos inducida por algunos militares. Imagino que también estarían en la línea de una cierta movilización. Pero realmente aquello fue una cosa básicamente espontánea y básicamente de decir, oye, que los dos franceses que son unos laicistas y son unos unos ejecutores de reyes, realmente esto nos vamos a perder la independencia, ¿no? Y lo que se produce a partir de ahí es una situación de un cierto caos. Yo quiero hacer una información y romper una lanza en favor de los mártires del 2 de mayo, porque precisamente en esa fecha, en el Parque del Oeste, está el enterramiento de los cadáveres que, en fin, ahora que está esto de los cadáveres, tenemos héroes del 2 de mayo enterrados en un cementerio que está ahí en el Parque del Oeste. Lo lleva José Luis San Pedro Escobar, que es el presidente de la Asociación de las Antiguas Milicias Nacionales, y realmente es una visita muy interesante porque hay un sitio en el que se rinde culto y hay muchas personas acuden fundamentalmente el 2 de mayo a visitar ese centro de descanso y de enterramiento de los héroes del 2 de mayo. Efectivamente, así es, don Rafael. Con permiso, a mí me gustaría diferenciar mucho la legalidad del año 2018 con la legalidad del antiguo régimen de 1808. Las legalidades de los países democráticos occidentales no se parecen a Corea del Norte. Ni siquiera las sublevaciones que tenemos en España, yo que sé, contra la dictadura de Primo de Rivera. Eso por un lado. Y por el segundo lado, me parece muy bien el apunte que ha hecho Carlos previamente. Fernando VII había dejado órdenes precisas de que en el caso de que su ausencia se alargase, incluso envió una nota. Lo que ocurre es, para propiciar la sublevación, lo que ocurre es que llegó con posterioridad al 2 de mayo. Por eso la Junta de Gobierno, el secretario Farril, están tan temerosos de enfrentarse con los franceses, poder molestarles. Y como apuntábamos antes con la manipulación de las masas, esto lo entiende también el propio Murat, porque el propio Murat se dedica durante los días que está en Madrid a montar una imprenta en el Palacio Grimaldi, que es el que él ocupa, para lanzar
pasquines. Pasquines, gracias, para lanzar pasquines de tal forma que la propia población se subleve y sea de alguna manera el momento para demostrar el poder de Francia, que es capaz de aplastar una sublevación que tienes en Madrid. Pero lo cierto es que la sublevación que hay en Madrid es básicamente popular. O sea, el ejército se ve tan limitado como que en los días previos a todas las guarniciones que hay en Madrid, los guardias españoles, los guardias valones, se les retira la munición. Y si hay intentos previos, siempre me equivoco, creo que fue Velarde el que ya comentó a sus superiores, a Navarro, que era el capitán general o el gobernador militar de Madrid, sobre la posibilidad de organizar una sublevación. Por eso no hay presencia de claro, tropas. Pero es que eso que ustedes tienen tan claro, digamos, acerca de la legalidad, los militares españoles no lo tenían tan claro. Los militares españoles aluden... No, pero en general las guarniciones, la única que se subleva en principio es la de Monteleón, porque el resto de militares, cuando se les sondea, dicen que ellos tienen que corresponderse con la alianza francesa. Que los franceses se han excedido, sin duda, pero no deja de ser, digamos, el marco de desenvolvimiento, el de la alianza francesa. Pero, en fin, demos un salto brevísimo, simplemente para fijarnos en la figura de Murat, que yo creo que es importante. Murat es un general de caballería, es un general no excesivamente inteligente, porque entonces, no estoy diciendo nada de los de ahora, pero a los de entonces se les exigía básicamente valentía, y a los de entonces de caballería, básicamente porque eran los que encabezaban las cargas y tenían la fama, ¿no? Frente a los artilleros, que eran los militares más capacitados intelectualmente. Normalmente los de caballería tenían la reputación de ser los que menos. No siempre ha sido así, indudablemente, y no lo es en nuestros días, pero cuando se necesitaba esa valentía específica, probablemente sí. En cualquier caso, Murat daba el tipo absoluto del militar de caballería, entendido como se entendía a principios del siglo XIX, y se comportó en Madrid con una brutalidad verdaderamente feroz. Murat es un hombre que aspira a ser rey. Aspiró a ser rey de Nápoles y se vio en cierto modo contrariado cuando se escoge al hermano del emperador, y que aspiró a ser también rey de España, por supuesto. Y es un hombre que en ese sentido vulnera la legalidad vigente, porque se incauta de la Junta de la Regencia, quiero decir, y empieza él a ejercer de Gaceta de Madrid. Efectivamente, ahí sí. Entonces, en ese sentido, da órdenes ya sin incluso apelar a lo que era la estructura que había dejado Fernando, ¿no? Entonces, no es precisamente una legalidad, volviendo al tema, sólida, esa que se ha establecido. Y Murat efectivamente luego se comporta pues, con muchísima dureza en Madrid. No obstante, las tropas que había en la ciudad no siguen sus órdenes, y eso también favorece que vayan a más los conatos con la población civil. Tampoco es que las órdenes, pero quiero decir, la tropa se sume inmediatamente a la población. No, lo que hace es desobedecer la orden de tomar Madrid para los franceses, y Murat tiene que salir del retiro donde estaba su tropa y avanzar sobre el centro de la ciudad, desplegarse e intentar hacer lo posible por devolver a Madrid al orden, y lo hace pues a sangre y fuego, lo hace como hemos dicho aquí ya, con mucha dureza. Como se hacía en un país ocupado, claro, realmente, ¿no? Pero es que los franceses llevan comportándose como un país ocupado desde que entran las tropas de Murat en 1808. Sí. O sea, comparativamente hablando, claro, tenemos una mala costumbre hoy en día, que es ver siempre la historia con los ojos de nuestra propia realidad y no hacer una historia de cómo se comportaba en aquel momento y si acaso comparar con otras naciones. Hay que comprender la época, eso es lo esencial. Hoy es muy difícil intentar explicar que hay que ver con los ojos del momento. Pues incluso en el momento Murat se comportó de una forma bastante brutal, pero es que, claro, como bien apuntaba, era de caballería, pero su propia formación, hemos hablado de Godoy. Godoy parece un advenedizo, pero era hidalgo, era noble. Murat es que era hijo de un posadero. Se ganó fama, lógicamente, comandando cargas de caballería. Hasta tal grado de centricidad tenía que se diseñaba sus propios uniformes de una forma bastante estrafalaria. Además, tenía un gorro con piel de oso color naranja que le encantaba lucir en más de un combate en Ulm, en Austerlitz o en Jena, donde precisamente se destacó. Luego fue rey de Nápoles, donde precisamente no lo hizo extraordinariamente bien, y Napoleón lo rescató para la campaña de Rusia de 1812. Volvió a destacarse en Borodino, pero posteriormente Murat, a nivel político, ya no a nivel militar, cometió una serie de errores.
no apoyó del todo a Napoleón. En su regreso en el Imperio de los 100 días, sublevó Nápoles y atacó a los austriacos para disgusto del emperador, que prefería ver un flanco sur más tranquilo. Se ofreció al emperador y el propio emperador ya le rechazó. Y para colmo de males, cuando intentó recuperar el reino de Nápoles en una expedición fallida desde Cerdeña, paradigmas de la historia, alguien le debió castigar porque fue detenido por un español exiliado, Francisco Alcalá, que se había exiliado del 2 de mayo y en ese momento se había refugiado en Nápoles, y el propio rey de Nápoles, Fernando VI, le concedió la Gran Cruz del Mérito de Carlos III por haber capturado a Murat, que posteriormente sería fusilado. La verdad es que lo que se denomina tradicionalmente la soldadesca se ha comportado mal en general, incluso en su propio territorio. Es decir, que era normal que antes, sobre todo de las guerras contemporáneas, ese ejército que ocupaba un lugar, o que se establecía en un lugar, que se acantonaba en un lugar, pues diera lugar a un sinfín de desgracias. Para empezar, eran portadores de enfermedades que expandían por todas partes. Naturalmente, estando en la edad que tenían, pues, había una pulsión hacia el género femenino pues muy evidente. Y eso dentro del propio país. No olvidemos que en 1640 la rebelión catalana empieza formalmente por la ocupación del comportamiento de las tropas castellanas en Cataluña, etcétera, ¿no? Es decir, que eso se ha producido siempre. La ocupación francesa seguramente fue todo lo que los españoles denunciábamos que era, pero también es posible que, la verdad es que éramos un pueblo poco acostumbrados a ser ocupado. Mientras que por Europa habían pasado un sinfín de ejércitos, España no había sido un país ocupado por lo general, aunque algunas provincias, algunos límites sí lo hubieran sido, ¿no? Sí, pero es que la actuación de las tropas francesas en España fue brutal. No es que sea el trato que se le da a un país ocupado para garantizar la ocupación, sino que si hacemos una comparación, la guerra de la independencia, con un 30% menos de población, ocasionó los mismos muertos que la guerra civil, con un 30% más y con un armamento mucho más moderno. Pero eso ya es la guerra. Pero es que la represión en la retaguardia si hacemos una comparativa, estamos hablando de que hay 100.000 soldados franceses muertos frente a 500.000 españoles muertos. Y de esos 500.000 españoles muertos, cerca de 200.000 son en la retaguardia. Es la represión contra la población civil. Y en el 2 de mayo nos vamos a 10, 12, 15.000 muertos. Es decir, que la brutalidad del ejército francés en la retaguardia española fue espectacular. Por lo tanto, se comportaron con muchísima más crueldad de lo que se venían comportando incluso en sus campañas en el centro de Europa. Me estaba yo refiriendo al periodo anterior a la guerra. Pero también nos podrían hacer alguna comparación, quizá por allá por Flandes, con la ocupación. Pero en fin, no quería llegar a esto. En cualquier caso, era un comportamiento bastante habitual en esa época, aunque quizá aquí adquirió unos tintes de brutalidad fundamentalmente después del estallido de la guerra. Yo me estaba refiriendo a la ocupación anterior. Respecto al temor a las ocupaciones, antes mencionaba don Guillermo a los ingleses y esa alianza con Wellington. Esa alianza tarda mucho en firmarse porque está todavía vivo el recuerdo de Gibraltar. Sí, señor. Porque de hecho, sigue ocupado, pero en aquel momento seguía el temor a que una entrada de los ingleses en España sirviera para un nuevo Gibraltar, y se fue dilatando en el tiempo todo este acuerdo. Es decir, sí que había algo de experiencia, sobre todo en la periferia española, de lo que representaba una ocupación. Bueno, pero la presencia de sentido de guerra desde los Reyes Católicos no había en Segovia, vamos. Claro, eso es lo esencial, vamos. Realmente la zona un país como España, que tuvo 8 siglos, en fin, no todos los años, como dicen los que hablan de la convivencia con el mundo musulmán, dice que no era todos los años, claro que no era todos los años, pero era una situación de reconquista evidente, ¿no? Pero en fin, ya nos iríamos antes del siglo XV, pero yo creo que desde entre el XV y finales del XVIII no hay un concepto de ocupación del país, vamos, no se sabe lo que es un ejército invasor. Puntualmente hay esos ataques en los lugares de costa y tal, pero no tenemos esa vivencia, ¿no? Y eso es traumático. La ocupación de España en sí es traumática. Es decir, que hay un ejército de paso, teóricamente para Portugal, levanta un montón de suspicacias. El comportamiento, efectivamente, del ejército francés lo agudiza, sin duda ninguna. Pero yo creo que el hecho fundamental de toda esta historia, al final, que es donde tenemos que desembocar, es en el hecho revolucionario. Es decir, desaparecen las autoridades y el pueblo se ve enfrentado a tomar el destino en sus propias manos, porque está desasistido de las autoridades, porque está desasistido de la monarquía, cosa que no había sucedido nunca y que produce una especie de estupor que conduce a un estado revolucionario
pese a que formalmente revolucionario y hondamente revolucionario también, pese a que la ideología, en la mayor parte de los casos de esos españoles, no era precisamente revolucionaria. De algún modo España fue forzada a ser revolucionaria, de un modo absolutamente involuntario. Bueno, yo creo que lo que se produjo es un efecto indeseado. Es decir, por un lado está la heroicidad de los sublevados contra la ocupación, pero por otro lado está la introducción de una cosa que nos acompaña hasta nuestros días y que hemos padecido desgraciadamente con la ETA, que es una cultura de la violencia. Es decir, en España se introduce en una cultura de guerra civilista, de violencia y de protagonismo de los exaltados, que tiene una influencia muy nefasta en las guerras carlistas, por supuesto posteriormente la guerra civil. En fin, realmente yo creo que ese acto fundacional de la contemporaneidad española tiene luces y sombras. La luz es el heroísmo y el deseo de independencia y de identidad nacional, y las sombras es una cultura de violencia, porque realmente en España se vivió 6 años terroríficos. Por un lado la represión francesa, pero por otro lado los guerrilleros, que sin duda fueron los que en gran medida llevaron parte del peso de la guerra, no solamente Wellington. En fin, a los franceses se las hacían pasar también canutas. Es decir, que hay una cultura de violencia muy, muy negativa y que se ha mantenido hasta nuestros días. Es que es una guerra donde no hay cuartel. Ambos bandos no se dan cuartel, salvo los ejércitos regulares, como apunta perfectamente bien antes Juan. El porcentaje de bajas, de muertos que tiene España durante la guerra de independencia no lo volvemos a encontrar en una guerra hasta la invasión alemana de Polonia, Lituania, y casi con un comportamiento, como también apuntaba Guillermo, de recurso a la violencia absoluta por todas partes. Por un lado los guerrilleros, la Segunda Guerra Mundial serían los partisanos, y por otro lado un ejército regular que no duda en ningún momento en cometer auténticas masacres y auténticos desastres. Se van ustedes por el lado truculento, pero yo lo que quería era preguntar eso. Hay un hecho revolucionario que es político, que es verdad, yo estoy totalmente de acuerdo con que fue una guerra a sangre y fuego, pero la parte que a mí me llama más la atención es el hecho de que por primera vez se crea una estructura de poder paralela a la estructura oficial. Es decir, los franceses llegan, José I es nombrado rey, y crea una estructura basada en los ayuntamientos y las demarcaciones territoriales casi provinciales, ¿no? Y frente a eso, ¿cómo contesta la población española? Creando estructuras de poder paralelo. Crea las juntas locales que sustituyen a los ayuntamientos y que consiguen que la población en su mayor parte obedezcan a la junta local, que coordina más la guerra que la actividad política, frente a los ayuntamientos afrancesados. Y cuando eso se le queda corto, para coordinar la actuación a nivel provincial se crean las juntas provinciales. Y finalmente acaba creando una Junta Central Suprema que acaba siendo el Consejo de Regencia y que acaba siendo el gobierno efectivo de España, que logra dejar sin poder al gobierno que habían intentado implantar los franceses con el apoyo del ejército más poderoso del mundo. Entonces yo creo que ese fenómeno político revolucionario tiene no poca importancia en lo que sucede en España durante la guerra. Quizás esto es lo más tradicional del hecho revolucionario, porque en la teoría vigente de lo que es la soberanía... Pero a posteriori. No, la vigente en ese momento en España, desde Francisco de Vitoria, desde lo que sería Juan de Mariana, Covarrubias, lo que serían los teóricos políticos de nuestro siglo de oro, la idea es que hay un pacto y la soberanía es popular y se transfiere al rey por ese pacto. Y si el rey cumple, rey es, y si no cumple, no es. Esa es la idea tradicional. Nos vale si todos hubieran sido liberales. No. Esa es la tesis tradicional. Por eso España no se identifica con un país absolutista en este tiempo. Se llamaba eso. Sí, yo me he saltado el latín, rex eris, si res facta, si non facta non eris. Claro, sí. Pero, digamos, en ese sentido es lo más arraigado. De ahí la naturalidad también del proceso, que luego se conduce en un sentido revolucionario, efectivamente. Luego sí que se conduce en un sentido revolucionario. Y ahí quería traer un ejemplo que siempre se suele usar en historia contemporánea, que es la llegada de las tropas francesas en 1823. Qué gran diferencia con 1808, ¿no? ¿Qué venían a hacer aquellas tropas de 1823? Devolver al absolutismo al país. ¿Qué vinieron a hacer estas tropas de 1808? Lo contrario. De ahí que muchos españoles vieran también la puerta de la realización de lo que sería una suerte de liberalización de España. Se suele traer siempre a colación el diálogo entre Cabarrús, que va a ser ministro de José I, y Jovellanos, que está en prisión. Y Cabarrús le dice a Jovellanos, pero venga usted al gobierno a realizar aquello
que son nuestros ideales, y Jovellanos se resiste en ese sentido ya como un nacionalista español, diciendo que no, que ante todo estaría la defensa de la nación. Pero claro, el camino a futuro efectivamente es una senda de revolución que quizás no se justifica también en esa primera premisa, ¿no? en la de la reacción de los meses de mayo. Siguiendo ese punto de vista, Rex et Regnum, que es la teoría tradicional clásica española, eso choca luego con las Cortes de Cádiz. Correcto. Porque generan una soberanía ex novo que realmente era absolutamente ajena al sentimiento de la población española. Realmente el siglo XIX es un siglo del liberalismo, pero en el año 8 es muy tímido, solamente una minoría la que es El liberalismo avanza en contra de aquella población que se supone que va a ser el sujeto de derecho. Ese es el camino. La guerra no se monta en defensa de las Cortes de Cádiz, ni de la Constitución, ni del liberalismo. Se monta en función de que teníamos un rey, una vida tradicional y una religión, y nos lo arrebatan. Y aparte esas Cortes de Cádiz se dan a sí mismas la autoridad. No, es que de hecho los franceses son presentados en la propaganda, son presentados como anticristos. Sí. Hay incluso un catecismo contra el francés. Bueno, y además es que lo vivían a diario, porque muchos franceses se acuartelaban en las iglesias, quemaban los retablos para calentarse, metían las caballerías, en fin, hacían unas barbaridades. Y porque era el ejército de la revolución, en definitiva. Hegel decía que Napoleón era la revolución a caballo, ¿no? El diablo, y es que era la revolución a caballo, verdaderamente. Es que era eso. El destrozo y robos que hicieron, o sea... no olvidemos que además exiliados franceses monárquicos. Además hay una legión francesa en la Guerra de la Convención. Tenemos a Saint-Simon, que es el que la comanda. Pero es que, como bien habéis apuntado, la guerra de independencia no es la guerra del liberalismo, es la guerra contra el francés. Exacto. Y hay una pequeña élite ilustrada desde el 18 que aprovecha el río revuelto para aprovechar que está dividida. Claro, es que está dividida. Hay tres partes. Hay tres partidos y una masa de población que no se alinea con ninguno de ellos. Y que no estaba ni informada de eso. No, simplemente son patriotas que yo me quiero hacer un pequeño inciso con esto. Hemos hablado de las barbaridades de la invasión francesa. ¿No os habéis encontrado a colegas, profesores y escritores que son pronapoleónicos y uno se queda con la cara a cuadros porque dices, pero bueno, ¿no habéis leído los testimonios de la época, las barbaridades que hicieron, cómo respondió el pueblo español frente a aquello? Sí, pero dicen que era mucho mejor José y Napoleón que lo que hizo España para liberarse de los franceses. Hay una literatura clásica en la historiografía española que ve ahí un intento fallido de modernización de la nación, precisamente lo que tiene en la cabeza Cabarrús. Claro. Es decir, gracias a Napoleón, ojo, que trae la Constitución, la de Cádiz es la segunda. La primera es el estatuto, en ese sentido. Es decir, que ya se ve que puede andarse ese camino de modernización de España, de una España, como venimos diciendo desde el principio, en decadencia, ¿no? Y podía ser una puerta a un futuro diferente del que se venía viviendo. Eso es política ficción en el sentido de que la gente no estaba en eso. Entonces, claro, si tú impones la reforma sobre la base de Murat, pues al final no quieres ni reforma ni Murat, ni quieres nada, ¿no? Y se puede ver muy bien cuando el regreso del rey Fernando en 1814, el decreto de Valencia tras el manifiesto de los persas, no hay oposición. Bueno, Espozimina, que él se apuntaba absolutamente a todas, pero salvo el pronunciamiento de Espozimina en 1814 y el intento de resistencia, luego sí hay conjuras, pero el conjunto del pueblo no. Y has apuntado perfectamente bien. Cuando llega el cuerpo expedicionario francés de Angulema, no hay sublevación contra el francés. Angulema, que tiene experiencia en la guerra. De hecho, se le suman voluntarios realistas españoles que completan los 35.000 voluntarios realistas y con una regencia es muy diferente. Hay una vinculación porque España lo identifica más con el que viene a defender la esencia de lo que ha sido la política, la forma de ser española. En lo de los tres grupos políticos me parece muy interesante y creo que no deberíamos pasar eso por... Sí, porque están muy diferenciados. Claro, hay dos grupos liberales que serían los afrancesados y los no afrancesados, que estaríamos hablando de los liberales doceañistas. Es verdad que se les llama doceañistas a partir de la Constitución, y luego están los afrancesados, que son dos minorías, pero muy minoritarias. Y los antiguos ilustrados, que son los jovellanistas. Exactamente, pero que se vinculan a los doceañistas luego en la Constitución, porque al final se pactan la Constitución, al final es pactado entre esos grupos. Están los absolutistas, que casi no pintan nada en ese momento porque se han quedado sin la cabeza visible, que también es un grupo minoritario y es de las élites, y luego tienes al 80, el 90, yo no sabría qué porcentaje poner de la población española. El 88% de la población española se calcula que era analfabeta. Que para ellos la libertad de prensa no significaba nada. No significaba nada. O sea, era una cosa muy importante para el progreso de la nación, y qué duda cabe que habría sido muy conveniente
inconveniente. Pero lo que pasa es que ahí hay una cuestión. La gente no lo sentía eso como una necesidad, vamos. Desde luego, lo que pasa es que hay una cuestión que es la interpretación que se hace desde ahora, y eso es interesante, porque está revelando algo que está impreso en el alma nacional. Cuando alguien hace una valoración pro-napoleónica, porque hace una lectura anacrónica, hace una lectura desde nuestro tiempo, con nuestros valores de lo de aquello, pero indudablemente está marcando el camino de su elección. Es decir, que por razón de una ideología no le importa la traición a la nación, para entendernos, ¿no? También, Fernando, es que ese camino lo recorrió España. Es verdad que con discontinuidades, pero al final es el camino que recorrimos nosotros y toda Europa. Es decir, el liberalismo ha sido irreversible en los países del continente, ¿no? Entonces tampoco se puede cargar las tintas sobre esa idea como si fuera una suerte de desnacionalización, viendo también el futuro de la propia España. No, es que fue un proceso muy largo. Es decir, al final del siglo el 90% se consideraba y se sentía liberal, pero al principio del siglo era un 4% de la población. El liberalismo avanza contra la voluntad popular. Claro, contra la voluntad popular. Lo que pasa es que sí que es verdad que los franceses y Napoleón representaban, y era ya visible en aquel momento, un agudo proceso de secularización, de laicización. Digamos que se había puesto en marcha las desamortizaciones, el clero, aunque Napoleón le había devuelto una parte de sus, sobre todo de conventos y demás, pero había sido, en fin, saqueado literalmente por el Estado, que además ya había una larga tradición del regalismo francés, etcétera. Es decir, que lo que se aprecia en ese caso es una especie de, o lo que está implícito en ese caso es una especie de valoración negativa de la propia historia de España, ¿no? Es decir, la historia de España es un desastre porque ha ido por unos caminos distintos a los caminos europeos, por la influencia de la Iglesia Católica y tal. Es un poco, está un poco en ese punto. Pero yo quería insistir en una cosa, quería preguntar. Goethe decía que en Valmy había nacido la nación, ¿no? Bueno, lo decía Goethe, que, en fin, que tengámosle un poco de respeto a Goethe. ¿Podemos nosotros, y es la pregunta, decir que la nación en España surge el 2 de mayo o surge en las Cortes de Cádiz o en algún momento o en una secuencia de acontecimientos que incluiría el 2 de mayo y las Cortes de Cádiz? Las Cortes de Cádiz para nada, vamos, yo creo que hay una sobrevaloración de las Cortes de Cádiz total, vamos, porque eso fue una reunión en la isla de San Fernando, ahí de 200, 300, 2.000 personas, y realmente tuvo un efecto en la península muy limitado. Que además no y como referencia, luego, date cuenta que todos los constitucionalistas y los moderados y gente que venía de la Ilustración no tomaron como referencia las Cortes de Cádiz, sino que hicieron primero el estatuto del año 34 y luego la Constitución del año 37, que volvía a la tradición del rey y el reino, y no como la Corte de Cádiz, que establecía una soberanía nacional en la cual el rey era una especie de primer funcionario, de primer magistrado. Y yo creo que realmente los liberales, después de 20 años y de 25 años de ver cómo tenían que funcionar las cosas, acertaron de una manera mucho más profunda con el Estatuto del 34 y con la Constitución del 37. Tiene usted un día mitómano hoy. Poco mitómano, quiere decir. ¿Ah, sí? Sí, me alegra. Es poco mitómano. Poco mitómano, pues está destruyendo un mito detrás de otro, lo cual está muy bien, lo se está cuestionando. Es que yo creo que está sobrevalorada. Yo creo que la Constitución del año 12 tiene el valor simbólico, pero vamos, la guerra la ganó la guerrilla. Y bueno, por supuesto que había una Junta Suprema en Cádiz que se coordinaba con Wellington, que estaba en Lisboa. Pero realmente aquello era una cosa que no cuajó, es decir, no estaba cuajando en la nación española. No es entonces en las Cortes de Cádiz, pero ¿cree usted que puede ser simbólicamente acaso? Yo creo que es el 2 de mayo. El 2 de mayo. El 2 de mayo la sublevación es cuando desde Gerona hasta Cádiz hay una sensación de decir, oye, estos españoles están invadiendo a los franceses, vamos, y había una clara división y por los motivos fundamentalmente eran no tanto la libertad, el liberalismo y tal, que era una cosa de minorías, sino fundamentalmente la independencia y el sentido de la monarquía y de la religión. Sí, totalmente de acuerdo en ese sentido. El 2 de mayo es el origen de la nación, siempre teniendo en cuenta qué definimos, ¿no? Es decir, la nación en un sentido político y también, yo ahí no estoy tan de acuerdo en la desmitificación de Cádiz, porque sí que en este proceso se le da carta de naturaleza, aunque solo sea formal, a ese concepto de la soberanía nacional. El artículo, creo recordar que es el segundo de la Constitución de Cádiz, donde ya se menciona expresamente, aunque solo sea como antecedente, hay que tenerlo ahí
ahí presente. Y se construye una nación con cierta poética, ¿no? Cuando se describe lo que es España y se hace un recorrido pues desde Filipinas hasta los reinos que existían en la península ibérica, planteando, digamos, toda esa colegialidad de las partes en el todo. Sí que efectivamente Cádiz luego no representa el conjunto, aunque lo quiso, ¿no? Es decir, estaban esperando los diputados que tenían que venir, pero luego se aprovecharon de las dificultades para venir, para darle un sesgo en un sentido bastante más radical a la obra de Cádiz de lo que pudiera haber sido. Y los absolutistas se quedan completamente frenados y atados y van viendo cómo son superados en esas Cortes cuando realmente eran mejor encarnación de la nación española de ese tiempo con toda seguridad, ¿no? Sí, pero es que esas Cortes de Cádiz, como hemos dicho, los propios doceañistas, en 1834 tenemos a un doceañista que es Martínez de la Rosa, que es el que aprobó el Estatuto Real, y desde luego durante todo el siglo XIX a ningún liberal, ni progresista, ni moderado, ni conservador, ni exaltado, se le ocurre aprobar un sufragio universal. Tenemos que esperar hasta 1890, es decir, ellos mismos se dan cuenta... Se aprueba en 1868. Perdona, 69 con la Constitución. Sí, pero luego volvió otra vez como luego, censitarios. Como luego fue censitario con la llegada de... Pero sí es cierto, es decir, tenemos que esperar hasta el último tercio del siglo XIX. Yo creo que ahí se exterioriza la conciencia de que la población no comprende. Exactamente. No comprende el camino que le quiere trazar y por eso el concepto nación, es que claro, el opúsculo que escribió Mazzini está muy bien, cuando nos habla de la lengua, la cultura, la religión, cuando quieres separar a distintas naciones, viene muy bien cuando eres italiano, el otro es austriaco, eres polaco, eres católico y el ruso es ortodoxo. Pero en Ecuador y en Colombia, ¿dónde está la diferencia cultural, idiomática y religiosa? Entonces yo siempre me quedo con el último punto de Mazzini, que es algo de sentimiento. Es el sentimiento, es tú te sientes de un país y de una nación. Tal vez el 2 de mayo es a un sentimiento que ya existe, es el punto que dices, a partir de este punto del 2 de mayo sí podemos hablar sin ninguna duda de que los españoles comienzan a sentirse españoles y nación española. Yo voy a poner un ejemplo contemporáneo, es decir, hay acontecimientos en la vivencia nuestra y de nuestros padres que te hace sentir de un grupo colectivo que es una nación. Por ejemplo, el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Es decir, lo sintió lo mismo una señora de Gerona que una señora de Galicia, que una señora de... ¿Sabes lo que te quiero decir? Hay momentos y puntos en los que de pronto te das cuenta de que es la misma nación. Se materializa. Se materializa, se expresa, ¿no? Y yo creo que el 2 de mayo tuvo esa fulgencia que los de Gerona, bueno, pensar en el sitio de Gerona, por ejemplo, que son los más... Es una novela de Galdós, ¿no? Me parece que se llama... yo creo que esos elementos son los que... Lo pongo como ejemplo para que la gente que nos está viendo se dé cuenta de cómo hay un sentimiento de nación en determinados momentos, ¿no? Sí, la emotividad juega un papel, indudablemente. Lo que pasa es que tiene que haber una realidad más o menos objetiva debajo para que se manifieste esa emotividad. Tiene que haber un algo objetivo. ¿Por qué en un pueblecito, no sé, a este lado de los Pirineos, en Navarra, se siente lo de Miguel Ángel Blanco y a 30 kilómetros en el Bear no tenía nada que ver, ¿no? Eso también se ha escrito ya Javier Varela. Pero eso es así. Es así, indudablemente. Javier Varela estudia precisamente las raíces en el siglo XVIII de este primer nacionalismo español, ¿no? Que van exteriorizándose poco a poco y terminan por exteriorizarse efectivamente el 2 de mayo, ¿no? Sería el momento culminante. Pues si me permiten ustedes, vamos un momentito a publicidad, ya el último bloque, volvemos de inmediato. Pues ya de vuelta estábamos con el tema, creo que apasionante, del liberalismo, del nacionalismo, del surgimiento de la nación. Indudablemente tiene una evidente relación ese surgimiento de la nación con el liberalismo y nos habíamos quedado considerando precisamente si el 2 de mayo era el momento en el que podíamos pensar que la nación española emergía, que se creaba la nación española, la nación en sentido político, porque es indudable que
el concepto de España, sea o no nación, político, está ahí y naturalmente es muy anterior a la existencia de nación. Hay veces que desde algunas ópticas, claro, hay veces que desde algunas ópticas se afirma que la nación española, intentando identificarlo con el concepto de España, existe desde el siglo XIX y algunos, como una gran concesión, lo llevan a los decretos de Nueva Planta, ¿no? Más o menos a la construcción del Estado con Felipe V. La nación histórica es muy anterior y la existencia de España, el concepto de España, como perfectamente apuntaba Guillermo hace un momento, es un concepto muy anterior. Es un concepto geográfico-administrativo en tiempos romanos que ya tiene unas connotaciones políticas, no de independencia hasta que la superestructura, hasta que la arquitectura del imperio no desaparece y emerge como una entidad independiente. No se hace de un día para otro, es un proceso paulatino, es un proceso lento, pero para el siglo VI, Leovigildo Recaredo, podemos decir que ya existe una cierta conciencia de identidad entre aquellos que dominan la península y el propio pueblo hispano-romano. Y de algún modo eso, junto al Tercer Concilio de Toledo, vendría a ser la autorización de los matrimonios mixtos, etcétera, vendría a ser, digamos, el acta de bautismo de España, no como nación política, pero sí probablemente como nación histórica, en todo caso como España. Pero muy cerca de la nación política, con unificación legislativa, religiosa, territorial, administrativa, es decir, que muy cerca. Lo que pasa, don Juan Ernesto, es que lo que no quiero caer es en la trampa de afirmar la existencia de la nación política antes de que exista la nación política. Claro, que es un poco la trampa semántica en la que nos movemos, ¿no? Muy cerca, porque realmente hay muchos de los elementos que... El 2 de mayo puede decirse que se produce el plebiscito cotidiano del que luego hablará Renan. Exactamente unas décadas después, Renan. No, y luego el concepto de Cánovas de nación, de cómo se ha ido construyendo sobre la base de una construcción y una arquitectura a partir de las uniones de corona y de convivencia de muchos pueblos, ¿no? Y que es un proceso de convivencia histórica, ¿no? O sea, el peso de la historia es el que hace que en el año 8 de 1800, el 2 de mayo, emerja una nación política, pero que se ha venido gestando geográficamente, como tú dices, desde la época de los romanos y políticamente de una manera muy clara en la época de Leovigildo. Luego viene todo el follón de la Reconquista, que eso es un proceso de una gran complejidad, pero de una gran belleza, porque a nada que uno se mete un poco en la historia de cómo se va con una vocación cristiana y europea extraordinaria, porque claro, ser europeo en el norte de Italia o ser europeo en Alemania o tiene relativa mérito. Decía Julián Marías que los españoles éramos los más europeos porque éramos vocacionales. Y en ese sentido, parafraseando a Julián Marías, he de decir que también yo que soy vasco somos doblemente españoles porque somos españoles vocacionales en el sentido de que a pesar de las dificultades y las presiones que podamos tener, realmente tenemos un deseo de Europa, de España, muy intenso. Y España realmente hizo un esfuerzo, cosa que no hizo, por ejemplo, los griegos con Turquía. Cuando invadió Turquía toda la zona europea, los griegos se retrajeron y no iniciaron una reconquista que ya en el siglo XIX fueron las potencias las que facilitaron aquella recuperación. Pero en España había una vocación cristiana y europea muy intensa, que es la que durante 8 siglos hace que la península vuelva a la unificación política, ¿no? Una identidad clara. Una identidad clara. Es que hay siguiendo las ideas de Cánovas, es que justamente el político conservador del final del XIX marca muy claramente el concepto de que la nación es producto de la historia, no del momento. Y por eso no puede ser que un plebiscito en un momento determinado, como el 1 de octubre, decida que si hay mayoría o no hay mayoría. No, la nación tiene una protección mayor, una perspectiva mayor, y además él lo asienta sobre 4 pilares fundamentales, que sí, además de abogado, era también historiador. Un gran historiador. Un gran historiador que sus periodos de retraimientos iba a Simancas a estudiar los legajos de Felipe II. Y él lo fija en 4 pilares, que es, uno, la existencia de la corona. Por eso él sí se permite alargar el concepto de nación española hasta los visigodos, hasta la aparición, como decía Juan, de una entidad política con capital en Toledo. Lo hace con una constitución que, claro, él hace una especie de juego que es cierto, la Constitución como tal, con ese nombre, solamente la conocemos en el siglo XIX, pero es que previamente, desde el Liber Judiciorum, el Foro Juzgo, existe una norma fundamental. Las leyes fundamentales. Que nosotros ahora, en el siglo XIX, llamamos Constitución. Claro. Luego, eso decía Jovellanos también. Sí, y luego tenemos las Cortes,
la existencia de cortes, que por cierto las primeras cortes europeas son de 1188, que son las de León, reconocidas por la UNESCO, no son las inglesas. Desconocía Rajoy, que no se dio cuenta. Sí, justamente. Pensó decir que el origen parlamentario era inglés, no, lo dijo además en León, creo. Además he sabido que hubo ingleses en las Cortes de León, que fueron a aprender un poco. Entonces también rastrea esa existencia, que siempre ha habido algún tipo de soberanía que reside en esas cortes que han evolucionado a lo largo de los siglos, y el cuarto es el cristianismo, pero además el cristianismo católico, que lo registra también justamente cuando en el Concilio de Toledo se pasa del rito arriano de los visigodos, se pasa al cristianismo trinitario de los hispanos. Hay una discontinuidad ahí muy fuerte, aceptando un poco la idea general de la nación en época visigoda, una discontinuidad muy fuerte porque hay una unión en todo el territorio y un solo rey. Cuando avancemos solo un siglo, eso se fractura y vamos a tener un largo tiempo, la Reconquista, donde hay una pluralidad de reinos, y viviremos la etapa de los 5 reinos, y ya es una España diferente. Es decir, la Reconquista importa para que España mute en esa idea, digamos, centralizada, claramente en Toledo, a una España que podemos decir descentralizada, hasta que los reyes católicos pues, van conformando un poco ese puzzle que termina por ser otra cosa diferente, ya no es exactamente la misma. Es decir, también esa nación evoluciona. Lo que pasa es que hay un hilo conductor. Hay que ver esa perspectiva. Exacto. Hay un hilo conductor que es, bueno, yo diría dos, ¿no? En principio hay una reivindicación de lo gótico, hay una reivindicación en el reino de Asturias y de León, la propia pervivencia del fuero judío, que llega hasta Cataluña, por cierto. Lo recupera, ¿eh? Efectivamente. Es decir, hay una solidaridad en el tiempo, que en definitiva es lo que es la historia, ese reconocimiento de esa solidaridad en el tiempo por parte de los primeros reinos, que luego evidentemente evolucionan. Sin embargo, lo que mantienen de forma indefectible es la catolicidad. Ese es el hecho. Es decir, en la península hay 5 reinos. Hay 5 reinos y las taifas. No nos olvidemos, es decir, y lo vemos de una forma intuitiva, más quizá que intelectual, y decimos, bueno, consideramos verdaderamente, y es un tema a plantear, consideramos verdaderamente al Andalus España. Bueno, los musulmanes lo tenían claro, no. Es decir, cuando se referían a esa población cristiana bajo su dominio, sí que decían Hispanilla, ¿no? Era un poco esa minoría que estaba dentro de su dominio al Andalus, que era otro proyecto político distinto, no era identificable Hispanilla con Al-Ándalus, aunque nos hemos saltado ya unos cuantos siglos de nuestro tema. Indudablemente, pero es importante porque enlaza con esa idea de la que estamos hablando del 2 de mayo, es decir, la fidelidad a una serie de postulados. Quiero decir, ¿cualquier cosa que surja sobre el solar ibérico es España? La respuesta es no. España es un proyecto histórico determinado, ciertamente amplio, plural y proteico, cambiante en el tiempo, etcétera. Pero no es cualquier cosa que haya sobre la península ibérica, y por eso hay una, creo que estrecha relación entre aquellos que se rebelan el 2 de mayo que lo que ven en la dominación. Yo creo que básicamente es una cuestión de dominación extranjera, y contra eso es contra lo que se rebelan. Y luego también yo considero que es muy importante la percepción que tenían de que venían a traer un mundo nuevo que para ellos era un mundo oscuro, que para ellos era un mundo que tenía, como digo, que ver con el imperio del anticristo en gran parte. Y no olvidemos que en muchas zonas de Europa Napoleón era retratado así, todavía más. Si nos vamos, por ejemplo, a los episodios de unificación italiana, que también está relacionado con la creación de la nación, evidentemente, y también vemos como aquellos creadores de la nación, que en ese caso ya sí son liberales, abiertamente son identificados con esa causa. Por tanto, es una cosa curiosa, estimo. Se está creando la nación política en España, pero se está creando contra aquellos que traen los conceptos de nación. Totalmente de acuerdo. De ahí la ruptura entre algunos ilustrados, ¿no? que se encuentran con el pie cambiado, por decirlo así. Francia representa aquello que ellos quieren o desean para... Bueno, ahí entramos de lleno en el tema de los afrancesados, que yo creo que es un tema que no hemos tocado y que es interesante. Como sabéis, Miguel Artola, en su célebre tesis de los afrancesados, recuperó. Volviendo a los, no quiero desmitificar más porque si no me vas a... Desmitifique usted a gusto. No, pero yo creo que en ese libro Artola hizo un buen trabajo y es un tipo súper reconocido, ¿no? Y yo creo que nos trajo la luz de personajes como Mariano Luis de Urquijo, que fue realmente el más destacado de todos ellos. Y estos afrancesados
procedían de los ilustrados, del grupo de ilustrados. Los ilustrados se dividieron en dos partes, unos que no colaboraron con los franceses, tipo Jovellanos y sus seguidores, y los que se adaptaron a las circunstancias de la nueva monarquía. Hay que decir en descargo o disculpa de los afrancesados, que por un lado tenían la idea de que podían desarrollar un programa de modernización y por otro lado tenían la idea de que lo peor que le podía pasar a España era la desmembración del imperio, la división del país. Era mejor tener un rey José que 3 o 4 reyes de nuevo en España, y por otro lado que los desastres que se iban a producir frente al ejército más poderoso de Europa les hacía atemperar, tratar de llegar a acuerdos, convencer al resto de los liberales e ilustrados de que se sometieran, y realmente era gente bien intencionada. Y es gente que, bueno, fue barrida en el año 13 y 14 al expulsar a los franceses, pero que luego Fernando VII, a partir del año 23 y 25 y 27, fue recuperando para la administración de Madrid, porque eran gente muy preparada, muy bien intencionada, y fueron el núcleo que luego fue conformando el Partido Moderado a través de Javier de Burgos. Es decir, hay que reconocer que con personalidades como Javier de Burgos, entre el año 32 y 37, se hizo prácticamente lo que es la administración española de provincias, obradores civiles, Ministerio de Fomento, separar la administración civil de la religiosa y la judicial, el Consejo de Ministros, el Tribunal Supremo. Hubo una separación de poderes. Realmente, entre comillas, la revolución liberal, el Estado como lo conocemos ahora, procede del año 34 al 37. Y esa gente es gente que en su mayoría venían o bien de los ilustrados o bien de los afrancesados. Hay algunas cosas que son un poco anteriores, pero sí las protagoniza Javier de Burgos. Aunque esté fuera, sí que auxilia a Fernando VII a la hora de conseguir esos créditos, ¿no? El Consejo de Ministros, creo recordar que es de en torno al año 25 o 26, si no me equivoco, eso que se llamó década ominosa. Sí. Ahí el Ministerio de Fomento, los presupuestos generales del Estado, el Ministerio de Fomento es justo en la antesala de la guerra carlista, 1832 o 32. La unidad de acuñamiento de monedas a través del Banco de San Fernando también es una creación de finales de los décadas de los 20 o de principios de los 30. Están ustedes adquiriendo la irritante costumbre de adelantarse a los temas que vamos a tratar un poquito después. En ese sentido quería apuntar otra cosa. Hay una idea que se ha mencionado aquí. En parte tenían razón esos ilustrados. España quedó devastada con esta guerra. Hay una serie histórica estudiada, no recuerdo ahora el nombre del catedrático de la Carlos III, tremendamente famoso, que estudia el Producto Interior Bruto de 5 naciones europeas comparadas en toda la modernidad, en toda la contemporaneidad, quiero decir, y se muestra ya que España, Italia, Grecia y Portugal, esos que ahora llaman los PIGS, junto a Irlanda, están ya ahí a partir de la guerra de independencia. Es decir, hay un descabalgamiento de lo que era nuestra situación enorme. Los puentes destruidos no se reconstruyen, tardan 2 décadas en ponerse en marcha. Y cuando España empieza a ver, en ese sentido, la luz, incluso después de esa debacle demográfica que ya se ha mencionado, en torno a los años 20, nos llega la guerra carlista. Nos llega, digamos, un segundo golpe que termina por hacernos aún más débiles, ¿no? José I, hacemos un recorrido de los reyes de España, empezamos Isabel y Fernando, Carlos I, Felipe II, Felipe III, llegamos a Carlos IV, pasamos a Fernando VII y Isabel II. En el recuento de los reyes españoles, Pepe Botella, pobrecillo que era abstemio, sí. Pepe Botella no aparece. Todos esos rasgos de nacionalismo español que afloran también en los historiadores, que no dejan de ser parte de ese contexto donde la nación Los portugueses emerge, tampoco reconocen mucho a los Felipes en su historia, pero es una cosa muy lógica, es decir... Bueno, hay una diferencia. Hay una diferencia muy grande. Aquí no se reconoce, allí lo que ocurre es que, incluso también es un nacionalismo portugués, es como fuimos anexionados, aunque no sea cierto, es una respuesta posterior también del 19. Pero claro, aquí nos saltamos a José I, pero es que si hacemos el recorrido, el pobre Luis I tampoco le mencionamos por la brevedad de su reinado. Pero no hay un propósito deliberado de ignorarle, es simplemente que no lo amerita, pero en el caso de José I... Y si hiciéramos una abstracción de los desastres de la guerra, las medidas políticas de José I... Ahí quería yo llegar. Las medidas políticas de José I se corresponden mucho con el liberalismo español del siglo XIX. El problema es que de por medio es un rey impuesto, con un ejército extranjero y con una guerra nacional. Yo siempre pongo 2 ejemplos. Dígame usted los mejores reyes que haya tenido España en el siglo XVIII y XIX. José I y Amadeo I de Saboya.
justamente los dos que tenemos extranjeros. Es que se ha precipitado usted un poco en mi juicio, ¿eh? Pero bueno, de inicio, pero dices, ¿qué medidas tiene José I? Desamortización, como hace Mendizábal, exclaustración de clero regular, incautación de tierras de los grandes de España, abolición de aduanas internas, libertad de contratación y de cultos, libertad de cultos, es decir, es todo el tránsito de la España del 19. El tormento, en fin, abolición del tormento también, pero desaparición de la Inquisición. Pero bueno, también el programa de la Constitución del 12 decía eso o más, pero el problema es que eso no impregna a la sociedad, porque la sociedad estaba en otra historia, vamos. Es que la cuestión es esa, yo creo que a José I se le obvia... Le pasó lo mismo que a los doceañistas, es decir, no... Claro. Se le obvia porque quedó sobre el papel, pero no tuvo ninguna, su reinado no tuvo ninguna plasmación práctica, no tuvo la posibilidad de plasmarlo, no se llegaron a tomar esas medidas porque al haber esos dos poderes contrapuestos, el de las juntas y el poder de los franceses, no llegó a haber una plasmación o una actuación política, aparte de que tuvo que estarse yendo de Madrid a San Sebastián, porque los avances después de la batalla de Bailén o la entrada de la Gran Armée lo vuelven a entrar los ingleses, se van. Tenía un trajín. Estuvo de mudanza los 4 años y medio que estuve en España. La intromisión de su hermano en los decretos de Chamartín de Napoleón, que tuvo, pero por lo menos permítele al rey de España que sea él el que firme, aunque tú se lo redactes, pero no firmes yo, el emperador. Sí, realmente es que no tuvo, se lo omite. ¿Por qué? Porque realmente no reinó en España. Aquello fue una humillación. No reinó en España, no reinó en España, no tuvo la capacidad efectiva de ejercer el gobierno en España. Bueno, digamos que yo entiendo además, que más que una valoración de su reinado propiamente, lo que hay es un apriorismo de ilegitimidad, digamos. Es decir, no pudo arraigar, claro. Era muy difícil. Claro. El arraigo, si hubiera tenido continuidad, si no hubiera tenido que evadirse, si la guerra hubiera sido diferente. En la mentalidad de la época, ¿qué legitimidad tiene el hermano, el otro el cuñado, el otro un compañero de cuartel? Pero es que lo de Napoleón era un delirio. Era romper el nepotismo llevaba a su máxima expresión. Todo el legitimismo europeo que estaba muy consolidado y que estaba muy preocupado porque sabían que esta gente, como te descuidaras, te metían en la guillotina. que realmente la animadversión que tenían los franceses por las barbaridades que venían haciendo desde 1789 eran altísimas. Y los guillotinados somos nosotros con el tiempo, porque nos atropella la publicidad, vamos a la publicidad y ahora sí que ya no me cuelo y este ya es el último bloque de verdad. De vuelta al último bloque, vamos a dedicarlo, el más breve de todos, a una figura controvertida, condenada por la historiografía, no sé si por la historia, eso ya está a juicio de cada cual, que es la figura de Fernando VII. En fin, el rey traidor, el rey felón, un rey quizá, bueno, que en mi opinión justamente... a grandes rasgos valorado por la historia, aunque también hay que contraponerlo quizá con las expectativas que había levantado con ese deseado de sobrenombre que le hace quedar probablemente peor de lo que seguramente merezca, aunque no sé si merece mucho más. En fin, don Carlos, usted es seguro que un eficaz abogado, hasta en la medida de lo posible, por lo menos. Yo me he metido solo, de esta figura. En ese lío. Vamos a ver, es un reinado largo, como antes se decía, un reinado complejo, con vaivenes, ¿no? Y la identificación de Fernando como rey absoluto, pues miren ustedes, él cuando regresa a España en 1814 y en la frontera le esperan los liberales para que acepte la Constitución, lo que se encuentra es una muchedumbre de gente que le aclama y no hubo posibilidad de juramento en ningún caso. Pero tampoco se precipita en el sentido de restaurar plenamente sus poderes. Él va a Zaragoza primero, como le ha pedido este militar para que esté en la Semana Santa, luego va a Valencia, como le piden los liberales, y ahí es cuando llega ya ese decreto en el cual asume un poco la carta que le han presentado los persas, una palabra que se menciona en este manifiesto, de retorno al absolutismo. Pero empieza a reinar, efectivamente, por fin, Fernando VII, y aunque se habla de la represión y la violencia,
no es tan alta la represión que ocurre en ese momento, en 1814, ¿no? Que es uno de los rasgos que se suele poner el foco en Fernando. Va a ser sobre todo una reacción a las sublevaciones que ocurren inmediatamente de los exguerrilleros que se han visto desplazados cuando llega el final de la guerra. Y si vamos viendo pasar el tiempo en el trienio, ¿no? En el trienio liberal, pues la figura de Fernando no deja de ser compleja. Le tienen secuestrado en Cádiz. Marchemos francamente por la senda constitucional y yo el primero, sí, pero es que está rehén y hay un ejército francés en la frontera y en la sede de Urgel está esta regencia. Y cuando tiene la oportunidad de volver, nos encontramos con violencia contra los que han estado en el poder. Claro que sí, muchos se tienen que exiliar, pero inmediatamente los gobiernos que se forman son gobiernos bastante poliédricos, moderados, como ha dicho don Guillermo, y algún liberal también se cuela, ¿no? Especialmente en la cartera de Hacienda, y realistas. Y él intenta, que esa sería la reflexión de fondo, mantener siempre, digamos, un difícil equilibrio entre las opciones que existen en ese contexto en el que le ha tocado reinar, sea 1814, sea 1820, sea 1823, e incluso a posteriori cuando se produce la cuestión sucesoria, ¿no? Entonces, en ese sentido, es fácil señalar a Fernando y con un trazo grueso construir su reinado, pero creo que es una figura que tiene en ese sentido más aristas de lo que sin ser un gran rey, sin ser en ese sentido una mente preclara, sin haber tomado magníficas decisiones para todos los españoles. En ese sentido es más complejo su reinado de lo que a veces se apunta con el trazo simple del rey absoluto. La valoración que se hace del reinado es una valoración indudablemente desde una óptica de una cierta ideología, una historiografía ideologizada, es verdad, pero yo creo que también le sucede algo, y es que no ayuda los rasgos de su personalidad. No era una persona generosa, magnánima, abierta, cumplidora de su palabra, en fin, no estaba adornado de muchas virtudes, creo que eso no ayudó. Otros reyes han sido, no sé si en tan alto grado, poco agraciados de virtudes, pero han tenido el buen sentido quizá de confiar, depositar la confianza en personas de valía. Fernando VII tampoco erró excesivamente en ese aspecto, pero creo que sí que los rasgos de su personalidad le han retratado de forma muy desagradable de cara a la historia. Obviamente esa generación, no él, sino esa generación, no tiene las virtudes que tuvieron otras generaciones de gobernantes españoles trascendiendo a los propios reyes, ¿no? Al entorno, a eso que se llamó la camarilla, en el caso precisamente de Fernando, sus propios ministros, ¿no? Ya con el Consejo de Ministros que decíamos antes, pues no tienen quizás esos rasgos tan sobresalientes que existieron en otro momento de la nación española, pero tampoco el momento se presta. Y hay ciertas circunstancias exteriores que obviamente tamizan la mirada que podemos tener sobre ese reinado. No todos los países se encuentran con un ejército ocupando el territorio así, no todos. Hay una mayoría en ese sentido en Europa, pero no todos. No todos se encuentran con la pérdida de un imperio en aquel momento, ¿no? Que no pudo recuperar cuando lo intenta a lo largo de su reinado, y al final es una guerra civil en América lo que nos deja sin ese territorio. Es que son circunstancias muy complejas. Cuando él plantea la ayuda, el auxilio de la Santa Alianza, que tenía que en ese sentido proteger, ¿no?, a las casas reinantes del antiguo régimen, Inglaterra se sale, no quería colaborar a recuperar el poder español en América. En este caso ya quería otro futuro para ese enclave. Es decir, son muchas las dificultades de su tiempo. Yo creo que hay dos cosas. Uno es la época, que es terrible, y otra es la persona, ¿no? En la época lo que ocurre es que España da comienzo a los grandes desastres del exilio, de la exclusión, de la represión. Si comparamos la vida política a partir del principio del siglo XIX con la vida política anterior, en la que había una vida tradicional, que yo no quiero pasar por tradicionalista porque sea mejor, pero desde el punto de vista de lo que es la organización social era más tranquila y no se producían exilios, salvo el caso del señor Pérez, que fue una cosa de traición y de locura de este señor, ¿no? Pero no era el exilio, fue una práctica del siglo XIX, ganaban unos y se exiliaban otros, y esa era una cosa permanente. Los primeros exiliados, por cierto, son los mismos reyes, que entre el exilio obligatorio a los que le somete Napoleón, pero pensemos en liberales como Goya, ¿no?, o antiguos ilustrados que terminan exiliándose a Burdeos. Realmente, como época, se inicia una época de exclusión y de violencia que hemos padecido en el siglo XIX.
dentro de ese extremismo, por un lado los absolutistas, por otro lado los liberales, había en medio personas que fueron construyendo poco a poco niveles de equilibrios y de convivencia estoy pensando en Nicomedes Pastor Díaz, posteriormente todo lo que es la Unión Liberal, lo que es después Cánovas, ¿no? Eso fructifica en el entendimiento y en la paz a partir del año 76 con la Restauración, que a mi juicio es lo mejor del siglo XIX, como experiencia de lo anterior, ¿no? Y volviendo al tema de Fernando VII, yo creo que Fernando VII fue probablemente el peor rey posible en la época más difícil posible. Era un tipo, a mi juicio, muy poco agraciado incluso mentalmente. Personas tan poco sospechosas del liberalismo extremo o de progresismo como Menéndez Pelayo decía que fue una desgracia para España Fernando VII, porque decía él, hubiera bastado con que hubiera permitido la libertad de imprenta y haber puesto fin a la Inquisición para que hubiera habido otro ambiente y otra convivencia entre los españoles. Lo hizo, también lo hizo en 1824. También es cierto, la Inquisición no vuelve después del trienio. No, 24 no, pero la libertad de imprenta no la permitió, ¿no? Y tardó muchísimo en levantar la Inquisición, ¿no? Pero por otro lado también hay que tener en cuenta que ese deseo, ese anhelo de libertad de imprenta, con un 88% de analfabetos, era también un deseo de los liberales, pero no de la población. Es decir, realmente la desgracia es que Fernando VII estaba muy implicado en lo que era la realidad de España. Y por eso el absolutismo era lo que deseaba la gente cuando volvió en el año 14. Y eso es lo que le permitió, entre comillas, morir en la cama en el año 32 y tener un sistema de funcionamiento prácticamente homogéneo desde el principio, aunque efectivamente al final de su reinado echó manos de ilustrados y de liberales, ¿no? Es que como figura histórica se le puede salvar muy poco. Intrigante, primero en el Escorial, y cuando jura y pide perdón a sus padres de que no se repetirá, tenemos una segunda intentona, que es la de Aranjuez. Cobarde, porque cuando el general Savary, que era conocido como el perro de Napoleón, le va engañando para llevarle hasta Bayona, anticipando que el emperador no puede llegar a Burgos, tal vez esté en Vitoria, tal vez en San Sebastián, no tiene el coraje de dar la vuelta. También cobarde cuando Napoleón le impone las abdicaciones, por lo menos como español de honor podría haber ofrecido su vida en lugar de haber firmado la abdicación. Hay una anécdota probablemente poco histórica, pero bueno, define muy bien, es una teórica frase atribuida a Napoleón que dice: yo nunca conocí la altura real de Fernando, porque siempre entraba de rodillas en mi despacho. Probablemente es... Bueno, eso es una leyenda urbana, probablemente urbana, pero la comparación con Carlos IV sí, no le desmerece para nada. No, es que tenemos ahí justamente dos reyes de España que en ocasiones está muy difícil de diferenciar cuál de los dos. Su tutor es Escóiquiz, que encima tiene... Aquí sí es para llamarle la atención a Godoy, porque fue Godoy el que le eligió como tutor del rey. La figura del ministro de Justicia, de Gobernación, de Calomarde, que es justamente el mayor represor en el periodo a partir de 1824. La poca confianza que tiene Fernando VII en su propio ejército, porque Angulema se queda, creo recordar, que durante 3 años. Durante 3 años a costa de... Pero eso son, digamos, cuestiones temporales. Fernando, por ejemplo, en el año 14 no confía en los guerrilleros, confía en el ejército para restaurar, es decir, restaurar su poder a partir del retorno de él como rey. Entonces digamos, es muy contingente, digamos, Fernando, es muy contingente. Hay un Fernando en el 14, otro en el 20, otro en el 23, otro en el 30, que además cambia varias veces de idea con lo de la sucesión. Es decir, es verdad que sobrelleva como si fuera algo que flota en el mar. Son distintos capítulos. La verdad es que si hacemos una capicúa es terrible, porque empieza con el desastre del 8 y termina con unas guerras carlistas, luego al final con una sucesión complicadísima. Y terminamos nosotros también, porque se nos ha echado la hora encima. La verdad es que ha sido largo el programa, pero se nos ha hecho corto, por lo menos al que esto presenta y se dirige a ustedes. Y no quiero terminar, lógicamente, sin darles las gracias a todos, a don Guillermo, a don Rafael, a don Carlos y a don Juan Ernesto. De verdad que muchísimas gracias por estar aquí. Yo se lo agradezco y seguro que los espectadores más que yo todavía. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por estar ahí y hasta el próximo día, si Dios quiere.